El aire olía a papel viejo, y a vergüenza reciente cuando Valeria salió del edificio con la garganta apretada y los ojos secos, no porque no quisiera llorar, sino porque ya había llorado todo lo que tenía desde la noche anterior. El sol pegaba fuerte en la banqueta, pero el calor no lograba descongelarle el pecho. En una mano llevaba una carpeta delgada con su nombre mal escrito en la etiqueta, y en la otra, un teléfono que no dejaba de vibrar como si quisiera recordarle, una y otra vez, que su vida ya no era suya. No caminaba hacia ninguna parte en particular. Caminaba para no quedarse quieta, porque quedarse quieta significaba escuchar el ruido de su propia humillación. A unos metros, dos mujeres en la esquina fingían revisar una bolsa del mandado, pero sus ojos la seguían con esa curiosidad cruel que se disfraza de preocupación. Es ella. La del contador. La que la dejaron por otra, murmuraron, y Valeria sintió el golpe como si le hubieran tirado agua helada en la espalda. Apretó la carpeta contra el pecho y se obligó a seguir, con la barbilla un poquito más arriba de lo natural, como una actriz que finge seguridad sobre un escenario. Nadie sabía que esa carpeta no era cualquier trámite, era el inicio de un divorcio que su esposo había convertido en espectáculo. La noche anterior había sido un desorden silencioso. En la mesa del comedor, junto al florero que ella misma había comprado con monedas ahorradas, había caído un sobre blanco con sello oficial. No era una carta de amor, ni una invitación, ni una cuenta de luz. Era una notificación que se sentía pesada aunque el papel fuera ligero. Valeria tardó varios minutos en abrirla. Se quedó mirando su nombre, su dirección, esa misma dirección que ella había cuidado como si fuera un hijo, barriendo todos los días, arreglando las cortinas, aprendiendo a estirar el dinero para que alcanzara. Cuando al fin leyó las primeras líneas, su estómago se hundió. Audiencia de divorcio. Al día siguiente. A primera hora. Y debajo, una lista de exigencias frías como hielo, renuncia a cualquier reclamación, entrega de pertenencias, separación inmediata. Como si 5 años de matrimonio fueran un contrato que se rompe con una firma. El teléfono sonó apenas sus ojos se nublaron. En la pantalla apareció el nombre que antes le iluminaba la cara, Sebastián. Ahora ese nombre era una piedra en la boca. Ella contestó con un, bueno, que le salió tembloroso, y del otro lado no hubo cariño, ni explicación, ni siquiera una pausa humana. Solo una voz seca, impaciente, como la de un hombre que ya no tiene tiempo para una mujer inútil. Ya te llegó, ¿verdad? Mañana te presentas y no hagas escándalo. No me obligues a hacer esto más difícil. Valeria se quedó muda, con los dedos entumidos alrededor del teléfono. ¿Por qué así? ¿Qué hice? ¿No podemos hablar?, preguntó, pero Sebastián soltó una risa breve, una risa que no tenía alegría, sino desprecio. Hablar. Valeria, tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Tú te quedaste en la vida de antes. Yo ya no estoy ahí. Sebastián había cambiado. No había sido de golpe, había sido como una grieta que se abre despacio en una pared. Primero no se nota, hasta que un día la casa se te viene encima. Cuando él era un simple auxiliar en una oficina contable, Valeria era su espalda. Ella había trabajado en una imprenta, había aprendido a usar una máquina pesada, a aguantar el olor de tinta y solvente, a llegar con las manos manchadas y aún así cocinarle algo caliente. Ella pagó cursos cuando él dijo que quería crecer. Ella dejó de comprarse ropa para que él pudiera estrenar camisa. Ella lo escuchó quejarse de jefes, de números, de cansancio, y siempre le decía lo mismo, no te rindas, yo estoy contigo. Pero cuando el ascenso llegó, cuando el sueldo subió y los nuevos amigos aparecieron, también llegó esa distancia que no se ve pero se siente. Sebastián empezó a hablar como si Valeria fuera un mueble. Empezó a corregirla en público. Empezó a llamarle simple a lo que ella decía. Y luego un día dejó de dormir en casa con excusas de trabajo, y las excusas se volvieron costumbre. En la llamada, él no se molestó en disfrazar su crueldad. Mira, yo ya no puedo seguir con una mujer que no aporta. Yo soy gerente, Valeria. Me muevo con gente que piensa, que decide, que tiene nivel. Y tú solo sabes de la casa, de lo que compraste, de lo que falta, de lo que se rompió. Me ahogas. Me atrasas. Me das pena. Esas palabras le cayeron encima como un costal de cemento. Valeria sintió que el cuarto se quedaba sin aire. ¿Pena?, repitió, y su voz se partió. ¿Te doy pena yo? ¿Después de todo? Ella apretó los dientes para no suplicar, para no regalarle el placer de verla derrotada. Yo te ayudé cuando no eras nadie, alcanzó a decir. Yo estuve ahí cuando no tenías ni para el camión. Sebastián chasqueó la lengua como si escuchara a un niño insistente. No empieces con el drama del pasado. Eso era lo que te tocaba. Eras mi esposa. Y yo te di casa, comida, techo. Ya está pagado. Luego llegó la parte que más la lastimó, porque ahí ya no era solo desprecio, era estrategia. Mañana vas a firmar que no quieres nada. La casa está a mi nombre. El coche está a mi nombre. Las cuentas están a mi nombre. Tú no compraste nada. Tú no aportaste nada. Y si te pones difícil, te juro que te voy a dejar peor. Conozco cómo funciona esto, Valeria. No me hagas sacar cosas que no te convienen. Ella sintió miedo, un miedo sucio que se mete bajo la piel. ¿Qué cosas?, preguntó. ¿Qué me vas a inventar ahora?
Sebastián bajó la voz, como si eso lo hiciera más peligroso. No tengo que inventar nada. Solo tengo que decirlo bien. Tú no entiendes. Yo sé cómo torcer una historia para que parezca verdad. Cuando colgó, Valeria se quedó mirando la pared. Esa pared que ella misma había pintado de beige para que se viera hogareño. Esa casa que no era lujosa, pero era su hogar. Ahí había cumpleaños sencillos, cenas con arroz, planes susurrados en la madrugada. Y ahora Sebastián quería sacarla como si fuera basura. Se levantó, caminó al espejo y se vio. Ojeras, labios resecos, cabello recogido sin ganas. Por un segundo pensó en rendirse. Pensó en ir, firmar, desaparecer, evitar el escándalo. Porque rendirse era más fácil que pelear contra alguien que sabe hablar, y que encima tiene dinero. Pero entonces recordó la frase que su abuela le repetía cuando era niña: cuando la vida se ponía dura, la dignidad es lo único que no se compra y no se mendiga. Valeria se limpió la cara con las manos, como quien se despierta de una pesadilla, y murmuró en voz baja: no voy a arrastrarme. Esa noche empacó lo básico, 2 cambios de ropa, su acta de nacimiento, una libreta vieja donde guardaba anotaciones de gastos, y un llavero con una llave de repuesto que nadie sabía que existía. No tenía joyas que guardar, su anillo lo dejó en un cajón, no por tristeza, sino porque ya no quería cargar el símbolo de algo que él había pisoteado. Revisó su cartera, casi nada. Sebastián había bloqueado la tarjeta por seguridad, dijo él semanas antes, y ella lo creyó porque aún lo defendía en su cabeza. Ahora entendía, la había dejado sin herramientas. Aún así, no se iba a quedar. Me voy en transporte, se dijo. Como antes. Yo sé sobrevivir. Al amanecer, el mundo se veía normal, como si no supiera que dentro de Valeria había una guerra. Se bañó con agua tibia, se puso un vestido sencillo azul marino que la hacía verse seria, se acomodó el cabello con una liga gastada, y se miró una vez más al espejo. No buscó verse bonita para Sebastián. Buscó verse firme para ella. Al salir, cerró la puerta con cuidado, como si se despidiera de una versión antigua de sí misma. Caminó hasta la avenida bajo un sol que empezaba a castigar, sintiendo en la espalda las miradas de los vecinos, el chisme listo para servirse. Ahí va. La que ya no le sirvió, oyó a alguien decir, y el pecho le ardió, pero no se detuvo. En la parada, el camión tardó. El sudor le corría por la nuca. Gente pasaba sin verla. Parejas discutían. Un vendedor gritaba ofertas. Y en medio de todo, Valeria sintió que el mundo podía tragársela sin que a nadie le importara. Cerró los ojos un segundo, y apretó su carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Dame fuerza, susurró, sin saber a quién se lo decía exactamente: a Dios, a la vida, o a esa parte de ella que todavía no estaba rota del todo. Entonces el camión apareció, lleno, ruidoso, viejo, como si hubiera salido del pasado para recogerla en el peor día de su vida. Subió con dificultad entre empujones. El aire dentro estaba pesado, mezclado con perfume barato, sudor y prisa. Valeria quedó de pie en medio del pasillo, sosteniéndose de un tubo con la otra mano en su bolsa, intentando que su corazón no se saliera del pecho. No sabía que, en ese mismo camión, su destino ya venía caminando hacia ella disfrazado de algo que el mundo suele ignorar. Y no sabía que, antes de enfrentar a Sebastián, la vida le iba a poner una prueba pequeña, silenciosa, que iba a decidirlo todo. El camión avanzó con un tirón brusco que hizo que varios cuerpos se balancearan al mismo tiempo, como si todos fueran una sola masa cansada. Valeria apretó más fuerte el tubo de metal, y trató de acomodar los pies para no perder el equilibrio. El calor era sofocante, una gota de sudor le bajó por la sien, y se perdió en el cuello del vestido. A su alrededor, la gente parecía encerrada en su propio mundo, unos con audífonos, otros mirando el teléfono con el ceño fruncido, otros simplemente mirando al vacío con esa expresión de quien ya empezó el día cansado. Nadie hablaba con nadie. Era como si el silencio estuviera lleno de ruido. Valeria respiró hondo varias veces, tratando de calmar el temblor de las manos. Cada sacudida del camión le recordaba que estaba yendo hacia algo que no quería enfrentar, pero que no podía evitar. En la parte delantera, los asientos marcados como preferentes estaban ocupados por jóvenes que fingían no ver nada. Una mujer embarazada iba de pie, sosteniéndose como podía, y un señor con muletas hacía malabares para no caer. El cobrador gritaba paradas con voz áspera, apurado, sin mirar a nadie a los ojos. El camión se detuvo de golpe en una esquina, y la puerta se abrió con un chillido metálico que puso la piel de gallina. Afuera, un anciano intentaba subir. Su cuerpo era delgado, encorvado, y llevaba una bolsa de tela colgada del hombro. Sus manos temblaban al buscar el pasamanos, y cada escalón parecía una montaña para sus rodillas cansadas. Ándele, rápido, gritó el cobrador con fastidio. No se nos vaya a atrasar. El anciano hizo un esfuerzo más grande, levantó el pie con dificultad y logró subir el primer escalón. En ese momento, el conductor, impaciente,
soltó el freno y el camión dio otro tirón. El anciano perdió el equilibrio. Su bolsa cayó al suelo, y su cuerpo se fue hacia atrás. Todo ocurrió en segundos, pero para Valeria el tiempo se estiró como chicle. Vio el miedo en los ojos del hombre, vio cómo nadie se movía, cómo algunos incluso volteaban la cara para no involucrarse. Sin pensarlo, soltó el tubo y dio un paso al frente, estirando el brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Alcanzó a sujetarlo del antebrazo justo antes de que cayera. El golpe no ocurrió. El anciano quedó apoyado en ella, respirando agitadamente. Tranquilo, señor, ya está, dijo Valeria con voz firme, aunque por dentro el corazón le latía desbocado. Sostuvo el peso del cuerpo ajeno mientras buscaba con la mirada algún asiento libre. No había. Nadie se levantaba. Disculpe, dijo entonces mirando a un muchacho sentado en un asiento preferente, ¿podría darle su lugar al señor? El joven levantó la vista molesto, miró al anciano, miró a Valeria y resopló, como si le hubieran pedido algo injusto. Se levantó sin decir palabra y se fue murmurando hacia el fondo del camión. Valeria ayudó al anciano a sentarse con cuidado, acomodándole la bolsa a los pies. Gracias, murmuró él con voz rasposa, mirándola como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. De nada, respondió ella con una sonrisa cansada. Agárrese bien. Cuando Valeria volvió a quedar de pie, sintió el temblor en las piernas. No por el esfuerzo físico, sino por esa emoción extraña que aparece cuando haces algo por otro y te olvidas, aunque sea por un momento, de tu propio dolor. El anciano la miró con atención, como quien observa algo más allá de lo evidente. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, eran claros y atentos. Pocas personas hacen eso hoy, dijo en voz baja, para que solo ella lo escuchara. La mayoría mira para otro lado. Valeria encogió los hombros. No podía dejarlo caer. El anciano asintió lentamente. Eso habla mucho de usted. El camión retomó su marcha, avanzando entre bocinazos y semáforos eternos. Durante unos minutos viajaron en silencio. Valeria miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba como una película borrosa. Edificios, puestos, gente caminando rápido. Pensó en Sebastián, en su traje caro, en su coche con aire acondicionado. Pensó en la diferencia brutal entre ese mundo y el suyo en ese momento. Sin darse cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. La secó rápido con el dorso de la mano, avergonzada de llorar frente a un extraño. Pero el anciano ya lo había notado. Hija, dijo con suavidad, su cara no está triste por cansancio. Es otra cosa. Valeria dudó. No estaba acostumbrada a hablar de su vida con desconocidos, pero había algo en la voz de ese hombre, una calma que no juzgaba. Tengo un asunto difícil hoy, respondió finalmente. Un asunto que no elegí. El anciano guardó silencio unos segundos, como dando espacio. A veces la vida no pide permiso, dijo. Solo pasa. Valeria soltó una risa breve y amarga. Eso parece. El camión se detuvo de nuevo, y el cobrador gritó otra parada. El anciano miró por la ventana y luego volvió a mirarla. ¿Va lejos? Preguntó. Al centro, contestó ella. Al edificio grande, el de los juzgados. No lo dijo en voz alta, pero el peso de esas palabras se notó en su postura. El anciano la observó con más atención. Un lugar donde se deciden muchas cosas, comentó. Valeria asintió. Sí. Donde hoy se decide algo que me duele. Hubo un silencio más largo, pero no incómodo. El anciano parecía pensar. ¿Sabe? Dijo al fin, cuando uno cree que va solo, casi siempre va acompañado, aunque no se dé cuenta. Valeria lo miró, intrigada. ¿Acompañado de qué? El anciano sonrió apenas. De lo que uno siembra. Ella frunció el ceño, sin entender del todo. Yo no he sembrado gran cosa, murmuró. Solo he tratado de hacer lo correcto. Él negó con la cabeza lentamente. Eso es sembrar más de lo que imagina. El camión dio un giro brusco y Valeria volvió a sujetarse. El anciano estiró un poco el bastón que llevaba apoyado entre las piernas y se acomodó mejor. Gracias otra vez, dijo. No solo por ayudarme a subir. Por la manera. Valeria se encogió de hombros, incómoda con el elogio. No fue nada. Él la miró con una seriedad tranquila. Para usted quizá no. Para mí sí. Y para la vida, también. Ella suspiró. Ojalá la vida se diera cuenta hoy, dijo sin pensar. El anciano la observó con una leve sonrisa que no era burlona ni condescendiente. La vida siempre se da cuenta. A veces tarda, pero nunca se le escapa. Cuando el camión se acercó al centro, el ambiente se volvió más denso. Subieron más personas, bajaron otras. El ruido aumentó. Valeria sentía que el corazón le latía más rápido conforme se acercaba a su destino. El anciano tocó suavemente el respaldo del asiento, como llamando su atención. Yo también bajo ahí, dijo. Valeria se sorprendió. ¿También va a los juzgados? Él asintió. Tengo algo que hacer cerca.
No dio más detalles. Cuando el camión frenó frente al edificio gris y enorme, Valeria sintió un nudo en la garganta. Era ahí. El lugar que había visto solo en noticias y películas. Ahora iba a ser el escenario de su propia historia. Valeria ayudó al anciano a levantarse, ofreciéndole el brazo. Él se apoyó con cuidado. Bajaron juntos del camión, el ruido de la calle golpeándolos de inmediato. El edificio se alzaba frente a ellos, frío, imponente. Valeria lo miró como quien mira a un juez antes de hablar. Bueno, dijo, tratando de sonreír, aquí es. El anciano la miró con atención. No camines sola, dijo simplemente. No hoy. Valeria dudó un segundo, pero luego asintió. No sabía por qué, pero la presencia de ese hombre le daba una calma inesperada. Juntos dieron los primeros pasos hacia la entrada, sin saber que ese encuentro, nacido de un gesto simple en un camión viejo, estaba a punto de cambiar el rumbo de todo lo que Valeria creía perdido. El edificio los recibió con un aire frío que contrastaba con el calor de la calle, como si al cruzar esas puertas uno dejara afuera el mundo real para entrar en un lugar donde los sentimientos no importaban. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido de pasos apresurados, murmullos y voces secas rebotaba en las paredes altas. Todo olía a trámite, a prisa, a finales inevitables. Apretó la carpeta contra su pecho y caminó junto al anciano, ajustando su paso al de él sin darse cuenta, como si hacerlo le diera un poco más de estabilidad. Se sentaron en una fila de bancas de plástico duro, frías al tacto. Valeria miró el reloj colgado en la pared. Faltaban 20 minutos. 20 minutos para enfrentarse al hombre que había sido su hogar, y ahora era su enemigo. El anciano apoyó el bastón entre sus piernas y respiró hondo. Aquí la gente siempre entra con miedo, comentó en voz baja. Y sale distinta. A veces para bien, a veces no. Valeria asintió sin mirarlo. Yo solo quiero que esto termine, dijo. No quiero pelear. Solo. No quiero que me aplaste. Él giró un poco el rostro hacia ella. Que no quieras pelear no significa que merezcas perder, respondió con calma. Esa frase se le quedó clavada. Valeria tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera sin condiciones. El murmullo del lugar se interrumpió cuando se escuchó el sonido firme de unos zapatos caros acercándose. Valeria no necesitó voltear para saber quién era. Lo sintió en el estómago, como un golpe seco. Sebastián apareció con un traje oscuro perfectamente planchado, el cabello acomodado con precisión y un reloj que brillaba bajo las luces blancas. A su lado caminaba otro hombre, más joven, con un portafolios elegante y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sebastián avanzaba con seguridad, como si ese lugar le perteneciera. Cuando vio a Valeria sentada en la banca, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Se desvió de su camino y se plantó frente a ella. Vaya, dijo en voz alta, lo suficiente para que algunos voltearan a mirar. Si viniste. Pensé que te esconderías. Valeria levantó la vista despacio. El corazón le latía fuerte, pero recordó las palabras del anciano. No mereces perder. Estoy aquí porque la ley me citó, respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba. Sebastián soltó una risa breve. La ley. Qué graciosa eres. ¿Y en qué viniste? ¿Caminando? ¿O sigues usando esos camiones llenos de gente? El hombre del portafolios sonrió, complacido. Valeria sintió como la sangre le subía a la cara. Vine como pude, dijo. Eso no te incumbe. Sebastián chasqueó la lengua y bajó la voz solo un poco, con ese tono que siempre usaba cuando quería hacerla sentir pequeña. Claro que me incumbe. Todo lo tuyo me incumbe hasta que firmes. Luego miró al anciano por primera vez, como si apenas lo notara. Frunció el ceño. ¿Y este quién es? Preguntó con desdén. ¿Tu papá? ¿Tu abogado? El anciano levantó la vista con tranquilidad, sin rastro de ofensa. Valeria se adelantó un poco, incómoda. Es alguien que me ayudó hoy, dijo. Sebastián soltó una carcajada. Perfecto. Ahora te juntas con cualquiera. Miró al anciano de arriba a abajo. Oiga, señor, este asunto no es suyo. Mejor no se meta. El anciano no respondió de inmediato. Se limitó a observar a Sebastián con una mirada serena, casi curiosa. Esa calma pareció irritarlo aún más. Le hablo, insistió Sebastián con impaciencia. No haga que llame a seguridad. Valeria sintió un impulso de levantarse y decir algo, pero el anciano puso una mano suave sobre su brazo, como pidiéndole que no se alterara. Luego habló, con voz baja pero firme. Joven, dijo, modere su tono. Está en un lugar donde se supone que se viene a resolver, no a humillar. Sebastián lo miró incrédulo, como si no pudiera creer que alguien así se atreviera a decirle algo. ¿Y usted qué sabe de eso? Espetó. No tiene idea de quién soy. Eso no importa, respondió el anciano sin alterarse. Importa cómo se comporta. El silencio alrededor se hizo más denso. Algunas personas fingían no escuchar, pero nadie era indiferente. Sebastián apretó los dientes. Mire, viejo, dijo con desprecio, no me dé lecciones. Tengo cosas más importantes que hacer. Se volvió hacia Valeria y sacó unos papeles del portafolios que le pasó su acompañante. Firma esto ahora y ahorrémonos el teatro. Le extendió la carpeta casi empujándosela. Renuncias a todo y te doy algo para que no digas que soy un monstruo.
Valeria miró los papeles sin tocarlos. Las manos le sudaban. Sintió el peso de todas las noches trabajando, de todos los silencios tragados. No voy a firmar, dijo al fin. Su voz salió más clara de lo que esperaba. Sebastián abrió los ojos con sorpresa, luego con furia. ¿Cómo que no? Sí, Seo. No te conviene. No tienes con qué pelear. Valeria levantó la barbilla. Tengo la verdad. El anciano observaba en silencio, atento a cada gesto. Sebastián dio un paso más cerca, invadiendo el espacio de Valeria. No seas ingenua, dijo en voz baja, amenazante. Puedo hacer que quedes como nada. En ese momento, el anciano se puso de pie con calma. El golpe suave de su bastón contra el piso resonó más de lo esperado. Basta, dijo. No gritó, no insultó. Solo dijo basta. Sebastián giró hacia él, furioso. ¿Quién demonios cree que es? El anciano lo miró fijamente. Alguien que no tolera abusos, respondió. El acompañante de Sebastián, hasta entonces seguro de sí mismo, palideció al observar con más atención el rostro del anciano. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Trató de decir algo, pero no le salió la voz. Sebastián no lo notó aún. Esto no se va a quedar así, gruñó. Vamos a ver qué tan valiente eres dentro. Y con un gesto brusco, se dio la vuelta, caminando hacia la sala de audiencias. Valeria se quedó de pie, temblando, sin saber si había hecho lo correcto. El anciano se inclinó un poco hacia ella. Respire, le dijo en voz baja. Todavía no ha perdido nada. Valeria lo miró, con una mezcla de miedo y gratitud. No sabía quién era ese hombre ni por qué hablaba con tanta seguridad, pero algo en su interior le decía que no estaba sola, y que lo peor, o quizá lo mejor, estaba a punto de empezar. La puerta de la sala de audiencias se cerró con un golpe seco que resonó en el pecho de Valeria como un aviso final. El murmullo del pasillo quedó atrás, y el silencio que se formó adentro era distinto, pesado, cargado de tensión. El aire acondicionado soplaba con fuerza, pero aún así Valeria sentía calor en la nuca, como si la vergüenza y el miedo le subieran desde el estómago. Se sentó en la banca indicada, con la carpeta apoyada en las rodillas y las manos entrelazadas para que no se notara el temblor. A su lado, el anciano permanecía erguido, con el bastón apoyado contra la pierna, y una expresión tranquila que contrastaba con el caos que Valeria llevaba por dentro. Sebastián ya estaba al frente, acomodándose la corbata con movimientos seguros, como si aquel lugar fuera su oficina. El hombre del portafolio se inclinó para susurrarle algo al oído, nervioso, mirando de reojo hacia el anciano. Sebastián frunció el ceño, molesto. Concéntrate, le murmuró de vuelta. No es momento de ponerse paranoico. El juez aún no había entrado, pero Sebastián ya hablaba como si tuviera el control absoluto. Se aclaró la garganta, y volteó hacia Valeria con una sonrisa que no tenía nada de amable. Todavía estás a tiempo, dijo en voz baja, casi amable. Firma y te vas tranquila. No hagas esto más largo. Valeria apretó los labios. Sentía el impulso de responder, pero recordó cada palabra que él había usado para humillarla, cada amenaza, cada desprecio. No voy a firmar nada que no sea justo, respondió al fin. Sebastián rodó los ojos. Justo según quién, soltó con desdén. Tú no sabes cómo funcionan estas cosas. El anciano giró apenas el rostro, observando la escena sin intervenir. Valeria sintió esa presencia como un muro invisible a su espalda. El juez entró finalmente, acompañado por un secretario. Todos se pusieron de pie. El golpe del martillo marcó el inicio de algo que Valeria no sabía si podría soportar. Sebastián adoptó de inmediato un tono formal, correcto, casi ejemplar. Hablaba con palabras medidas, con frases largas que parecían ensayadas. Señoría, comenzó, estamos aquí para resolver una situación que, lamentablemente, ya no tiene solución. Mientras hablaba, Valeria lo miraba con incredulidad. Ese hombre no se parecía en nada al que la había insultado minutos antes en el pasillo. Cuando llegó su turno, Valeria sintió que la voz se le atoraba. El juez la miraba con neutralidad, esperando. Empezó, y se detuvo un segundo para respirar. Yo no estoy aquí para pelear. Solo quiero que se reconozca lo que hice, y lo que aporté. No soy una carga, no soy nadie. Sebastián soltó una risa breve, casi imperceptible, que hizo que Valeria se encogiera por dentro. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Señor Sebastián, dijo con tono serio, le recuerdo que este no es lugar para burlas. Sebastián asintió, fingiendo respeto. Disculpe, señoría. El hombre del portafolio se levantó y comenzó a exponer documentos, cifras, argumentos que sonaban fríos y distantes. Hablaba de cuentas, de nombres, de propiedades, como si Valeria no estuviera ahí, como si no fuera una persona, sino un objeto del que se discute la posesión. Valeria sentía que cada palabra la empujaba más contra la pared. La señora no figura como aportante directa, decía él. No hay comprobantes a su nombre. Valeria apretó los dedos hasta que le dolieron. Quiso gritar que su aporte había sido invisible, que nadie le dio recibos por cuidar, por apoyar, por sostener. Pero se quedó callada, sintiendo cómo la impotencia le subía a la garganta. Entonces el anciano se movió por primera vez. No se levantó de golpe ni interrumpió. Solo pidió la palabra con un gesto tranquilo. El juez lo miró sorprendido. ¿Usted?
El anciano habló con voz serena. Soy acompañante de la señora. Hubo un murmullo leve en la sala. Sebastián giró la cabeza bruscamente. Esto es absurdo, exclamó. ¿Desde cuándo cualquier persona puede hablar aquí? El juez levantó la mano. Silencio. Miró al anciano con curiosidad. ¿Qué desea decir? El anciano respiró hondo. Solo quiero recordar que no todo aporte se mide con papeles. Y que la dignidad no se archiva en un expediente. El silencio fue total. El hombre del portafolios bajó la mirada. Sebastián se removió incómodo. Con todo respeto, dijo, eso no es relevante. El anciano lo miró fijamente. Para la ley quizá no siempre. Para la justicia, sí. Valeria sintió un nudo en la garganta. Nadie había hablado así por ella antes. El juez se acomodó los lentes, pensativo. Continúe, dijo. Sebastián apretó los dientes. No voy a permitir que un extraño interfiera. El anciano sonrió apenas. No interfiero. Observo. Esa palabra, observar, pareció molestar más que cualquier acusación. El juez pidió un receso breve. Sebastián se levantó de inmediato. Furioso. Caminó hacia Valeria y el anciano. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseo. Te estás hundiendo más. Valeria lo miró sin bajar la cabeza. Ya no me puedes hundir, dijo. Eso ya lo hiciste. Sebastián volvió la mirada al anciano con desprecio. ¿Y usted? No sabe con quién se mete. El anciano no se movió. Eso mismo podría decirle yo. El hombre del portafolio se acercó a Sebastián, pálido. Tenemos un problema, murmuró. Sebastián lo fulminó con la mirada. No ahora, pero algo en el rostro de su acompañante lo inquietó. Cuando regresaron a la sala, el ambiente había cambiado. El juez parecía más atento, más serio. Miraba a Sebastián con una mezcla de cautela y severidad. Valeria sentía que algo se estaba moviendo, como una corriente invisible bajo el suelo. Sebastián, por primera vez, parecía inseguro. Se acomodaba la corbata, tragaba saliva. El anciano permanecía tranquilo, como si supiera exactamente cómo terminaría todo. Valeria no entendía del todo qué estaba pasando, pero sentía que, por primera vez desde que recibió aquel sobre blanco, no estaba siendo aplastada. Algo estaba equilibrándose. Y aunque aún no sabía cómo ni por qué, una certeza silenciosa empezó a crecer en su interior. La historia todavía no había dicho su última palabra. El receso terminó con un llamado seco del secretario, y todos regresaron a sus lugares con una sensación extraña flotando en el aire, como cuando se presiente una tormenta antes de que caiga la primera gota. Valeria se sentó de nuevo, con la espalda recta, aunque por dentro el miedo seguía latiendo. Aún así, algo había cambiado, ya no se sentía tan sola. El anciano permanecía a su lado, en silencio, con esa calma que parecía ajena al caos. Sebastián volvió a su asiento, pero ya no tenía el mismo porte seguro de minutos antes. Se acomodó la silla, revisó papeles que no necesitaba revisar, y lanzó una mirada rápida hacia el anciano, como si intentara descifrarlo. El juez retomó la sesión con un tono más firme. Antes de continuar, dijo, quiero hacer una aclaración. Este tribunal no solo evalúa documentos, también evalúa conductas. Sebastián levantó ligeramente las cejas, sorprendido. Por supuesto, señoría, respondió rápido, intentando recuperar control. El juez miró primero a Valeria, luego al anciano, y finalmente fijó la vista en Sebastián. Señor Sebastián, se le ha escuchado utilizar expresiones inapropiadas fuera de esta sala. Le recuerdo que la dignidad de las partes es fundamental. Valeria sintió un leve temblor de alivio. No sabía quién había informado al juez ni cómo, pero esas palabras eran una pequeña restitución. El hombre del portafolios carraspeó, y pidió la palabra para continuar con los argumentos. Habló de nuevo de números, de porcentajes, de nombres que no incluían a Valeria. Pero esta vez el juez lo interrumpió con preguntas más directas, más incómodas. ¿Puede demostrar que la señora no contribuyó de ninguna forma al desarrollo del hogar durante estos años? El hombre dudó. Bueno, no hay registros formales. El juez asintió despacio. Lo imaginé. Sebastián se movió inquieto. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies ya no era tan frágil. En un momento, Sebastián no aguantó más. Señoría, dijo, levantándose un poco, no podemos convertir esta audiencia en un debate emocional. El anciano levantó la mirada con interés. El juez respondió sin levantar la voz. Nadie está hablando de emociones. Estamos hablando de justicia. Esa palabra volvió a caer pesada en la sala. Sebastián apretó la mandíbula. Por primera vez desde que comenzó todo, parecía no saber qué decir. El anciano se inclinó ligeramente hacia Valeria y le susurró algo casi inaudible. No bajes la mirada. Ella obedeció, aunque el corazón le latía con fuerza. En ese momento, el juez miró al anciano con atención renovada. Usted, dijo, ha hablado con claridad. El anciano asintió con respeto. Solo digo lo que veo. El juez frunció el ceño, como si algo encajara en su mente. ¿Podría decirnos su nombre? El silencio fue absoluto. Valeria sintió que el aire se detenía. El anciano tardó un segundo en responder, no por duda, sino como quien decide el momento exacto. Mi nombre no es relevante, dijo. Lo relevante es que nadie debería usar el poder para aplastar a quien estuvo a su lado cuando no tenía nada.
Sebastián se levantó de golpe. «Esto es una farsa», exclamó. «Ese hombre no tiene nada que hacer aquí». El juez golpeó el martillo. «Siéntese». Sebastián obedeció, pero su rostro estaba rojo, sudoroso. El hombre del portafolios lo miraba con evidente nerviosismo. Se inclinó, y le susurró algo al oído. Sebastián palideció. «¿Estás seguro?», murmuró. El otro asintió apenas, con los labios apretados. Valeria observaba sin entender del todo, pero percibía el quiebre. El anciano seguía impasible, como si la tormenta no fuera con él. El juez pidió revisar algo en el expediente y se levantó un momento. Ese breve espacio sin autoridad presente fue suficiente para que Sebastián explotara en un susurro venenoso. «¿Quién es usted?», le dijo al anciano con rabia contenida. «¿Qué quiere?». El anciano lo miró con una calma que dolía. «Nada que no sea justo». Sebastián se rió nervioso. «No juegue conmigo». El anciano respondió sin elevar la voz. «No estoy jugando». El juez regresó y se sentó con gesto serio. «He revisado ciertos antecedentes», dijo. «Y considero necesario escuchar a la señora con más detalle». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien le daba espacio real. Se aclaró la voz y habló de sus años de apoyo, de las noches sin dormir, de cómo había sostenido el hogar mientras Sebastián crecía profesionalmente. No habló con rabia, habló con verdad. Cada palabra era un paso fuera de la sombra. Sebastián evitaba mirarla. Cuando Valeria terminó, el silencio volvió a instalarse. El juez respiró hondo. «Señor Sebastián», dijo, «¿reconoce usted estas contribuciones?». Sebastián abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, miró de reojo al anciano. El miedo empezó a ganar terreno en su rostro. «Yo», balbuceó. «No lo veo así». El juez lo observó con severidad. «Eso no responde a la pregunta». Sebastián bajó la cabeza. El anciano se inclinó apenas hacia adelante. «A veces», dijo con suavidad, «uno se convence de su propia mentira hasta que la realidad lo alcanza». Sebastián lo miró con odio y temor mezclados. El juez golpeó el martillo una vez más. «Este tribunal continuará evaluando con detenimiento. Pero queda claro que aquí no hay una parte invisible». Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez, alguien la había visto. Cuando la sesión se levantó por ese día, Sebastián salió apresurado, evitando miradas. El hombre del portafolios lo siguió, casi corriendo. Valeria permaneció sentada unos segundos más, recuperando el aliento. El anciano se levantó con calma y le ofreció el brazo. «Va bien», le dijo. Valeria lo miró, con lágrimas contenidas. «Gracias». Él sonrió apenas. «Esto aún no termina. Pero ya empezó a cambiar». Y mientras salían juntos de la sala, Valeria comprendió que la justicia, aunque lenta, había empezado a caminar de su lado. Afuera de la sala, el pasillo parecía más largo que antes, como si el edificio quisiera probar la paciencia de todos los que salían con el corazón revuelto. Valeria caminaba despacio, sintiendo todavía el eco de las palabras que se habían dicho adentro. Sus piernas estaban cansadas, pero su espalda seguía recta. No era orgullo, era una mezcla extraña de alivio y alerta, como si supiera que había ganado un pequeño terreno, pero que la batalla aún no había terminado. El anciano caminaba a su lado con el mismo paso tranquilo de siempre, apoyándose en su bastón, sin mostrar prisa ni inquietud. Esa serenidad comenzaba a parecerle casi irreal a Valeria, como si él supiera algo que ella aún no alcanzaba a ver. Sebastián apareció de pronto al final del pasillo, hablando por teléfono en voz baja, pero con un tono tenso que delataba su nerviosismo. Cuando los vio, colgó de golpe y se acercó con el ceño fruncido. «No creas que esto se queda así», dijo mirando a Valeria, intentando recuperar su antigua autoridad. «Solo fue un tropiezo». Valeria lo miró sin miedo. «No es un juego», respondió. Sebastián chasqueó la lengua y volvió su atención al anciano. «Usted», dijo, «no se meta donde no le corresponde». El anciano lo observó con calma, como quien mira a alguien que habla desde el enojo. «A veces», respondió, «lo que no nos corresponde es callar». Sebastián apretó los puños. No sabe con quién se enfrenta. El anciano inclinó ligeramente la cabeza. «Eso está por verse». Sebastián se dio la vuelta con brusquedad y se alejó por el pasillo, hablando de nuevo por teléfono, gesticulando con desesperación. Valeria lo vio irse con una sensación distinta a la de otros días. Ya no era el hombre intocable que imponía miedo, ahora parecía alguien corriendo detrás de algo que se le escapaba de las manos. Valeria suspiró profundamente. «Nunca lo había visto así», murmuró. El anciano asintió. «Cuando el control se les va, el carácter verdadero sale». Caminaron hasta una banca cerca de una ventana. El sol entraba filtrado, dibujando sombras largas en el piso. Valeria se sentó, agotada. «Noentiendo qué está pasando», confesó. «Es como si todo hubiera cambiado de repente». El anciano se sentó a su lado. «No cambió de repente», dijo. «Solo empezó a verse». Valeria lo miró con curiosidad. «Usted habla como si conociera este lugar muy bien». Él sonrió apenas. «Digamos que he pasado suficiente tiempo observando cómo la gente muestra su verdadera cara cuando cree tener poder». Valeria pensó en eso.
Sebastián siempre fue así, dijo despacio. Solo que antes yo lo justificaba. El anciano la miró con atención. Eso nos pasa a muchos. Confundimos amor con costumbre, y respeto con miedo. Un grupo de personas pasó frente a ellos, hablando en voz baja. Valeria sintió las miradas curiosas, los murmullos apenas disimulados. Antes eso la habría hecho encogerse. Ahora, aunque le incomodaba, no la aplastaba. Se dio cuenta de que estaba respirando mejor. Gracias por quedarse, dijo de pronto, sin pensarlo. No tenía por qué hacerlo. El anciano la miró con una expresión casi paternal. A veces uno se queda porque es lo correcto, no porque tenga obligación. Valeria bajó la mirada. Yo hice lo correcto en el camión. Y ahora estoy aquí. Él sonrió. Nada ocurre aislado. De pronto, el hombre del portafolio se apareció al fondo del pasillo, mirando alrededor con nerviosismo. Cuando vio al anciano, se quedó quieto, como si hubiera visto algo que no esperaba. Se acercó despacio, con cautela. Disculpe, dijo dirigiéndose al anciano, ignorando casi por completo a Valeria. ¿Podría hablar con usted un momento? El anciano lo miró sin sorpresa. Si es necesario. El hombre tragó saliva. Preferiría. En privado. El anciano asintió y se levantó con calma. Valeria se puso tensa. No se preocupe, le dijo él en voz baja. Espéreme aquí. Valeria los vio alejarse unos metros, hablando en susurros. No alcanzaba a escuchar, pero sí podía ver el lenguaje corporal. El hombre del portafolio se estaba inquieto, moviendo las manos, inclinando la cabeza con respeto. El anciano permanecía firme, escuchando más de lo que hablaba. Al cabo de unos minutos, el hombre asintió varias veces y se fue apresurado, sin mirar atrás. El anciano regresó con el mismo paso tranquilo. Valeria lo miró con ansiedad. ¿Qué quería? Él se sentó. Asegurarse de no estar del lado equivocado. Valeria frunció el ceño. ¿Del lado equivocado de qué? El anciano la miró con una leve sonrisa. De la verdad. Valeria sintió un escalofrío. Cada minuto que pasaba confirmaba que aquel hombre no era un acompañante cualquiera. ¿Quién es usted? Se atrevió a preguntar por fin, con suavidad. El anciano no respondió de inmediato. Miró por la ventana, al patio interior, donde la gente iba y venía con carpetas y rostros cansados. Alguien que aprendió hace tiempo que la justicia no siempre grita, dijo al fin. A veces solo espera. Valeria no insistió, aunque la curiosidad le quemaba. Había algo más importante en ese momento, su propia transformación. Pasaron unos minutos en silencio. Valeria pensaba en su vida antes de ese día, en cómo había reducido sus propias necesidades para no incomodar a Sebastián, en cómo había confundido paciencia con resignación. No quiero volver a ser la misma, dijo de pronto. El anciano la miró. No lo será, respondió. Ya no. Valeria apretó la carpeta entre las manos. Tengo miedo de lo que él pueda hacer. El anciano negó con la cabeza. El miedo cambia de dueño cuando la verdad sale a la luz. Un guardia pasó anunciando que las siguientes audiencias se reanudarían en breve. Valeria sintió el estómago encogerse otra vez. ¿Y si todo se complica? Preguntó. El anciano apoyó el bastón en el suelo con suavidad. Entonces se afronta. Pero no sola. Valeria lo miró, sorprendida por la certeza en sus palabras. No sabía por qué confiaba tanto en él, pero lo hacía. Se levantaron juntos cuando escucharon su número de expediente. El pasillo volvió a parecer largo, pero esta vez Valeria no sentía que caminara hacia su ejecución, sino hacia una verdad pendiente. Mientras avanzaban, Valeria notó algo más. Algunas personas los miraban con respeto, como si supieran algo que ella aún ignoraba. Un par de empleados inclinó ligeramente la cabeza al pasar junto al anciano. Valeria lo notó y su corazón se aceleró. Usted, empezó a decir, pero él levantó la mano suavemente. Después, Valeria asintió. No necesitaba respuestas inmediatas. Lo que necesitaba era mantenerse firme. Frente a la puerta de la sala, Valeria respiró profundo. Recordó la noche anterior, el sobre blanco, la amenaza, el miedo paralizante. Ahora seguía teniendo miedo, pero era distinto, ya no la inmovilizaba. Era un miedo que empujaba a avanzar. El anciano se detuvo a su lado. Pase lo que pase, le dijo, recuerde esto, usted no está aquí pidiendo limosna. Está reclamando lo que es justo. Valeria asintió, con los ojos brillantes. Empujó la puerta y entró, sin saber aún cómo terminaría todo, pero segura de una cosa, ya no volvería a caminar con la cabeza baja. La sala volvió a cerrarse detrás de ellos con ese mismo sonido seco que ahora Valeria reconocía como una frontera entre el miedo y la verdad. Se sentó otra vez en su lugar, sintiendo el respaldo duro de la banca contra la espalda, pero esta vez no se encogió. Tenía las manos apoyadas sobre la carpeta, abiertas, visibles, como si ya no necesitara esconder nada. El anciano se acomodó a su lado con la misma parsimonia, apoyando el bastón en el suelo, observando el lugar como quien regresa a un sitio conocido. El murmullo previo a la reanudación era más bajo, incluso el aire parecía contener la respiración.
Sebastián entró unos segundos después. Ya no caminaba con la misma seguridad. Sus pasos eran más rápidos, menos firmes. El nudo de la corbata estaba ligeramente torcido, y su rostro mostraba una tensión mal disimulada. El hombre del portafolios no estaba con él esta vez. Sebastián se sentó solo, evitó mirar a Valeria y se quedó observando la mesa frente a él como si fuera un abismo. Valeria lo notó y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al verlo así. Sintió una tristeza distante, como cuando uno observa a alguien perderse en su propio orgullo. El juez entró y dio inicio a la sesión con un tono aún más serio que antes. Continuaremos, dijo, mirando a cada parte con detenimiento. Esta audiencia no se trata solo de bienes, sino de responsabilidades. Sebastián tragó saliva. El juez pidió que se revisaran nuevamente los acuerdos propuestos y preguntó, de forma directa, si el demandante seguía sosteniendo su postura original. Sebastián levantó la cabeza lentamente. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. El silencio se alargó incómodo. El juez lo observó con firmeza. Le he hecho una pregunta clara. Sebastián respiró hondo. Empezó, y se detuvo. Miró de reojo hacia el anciano. Esa mirada fue breve, pero cargada de algo parecido al miedo. Yo creo que algunas cosas deben revisarse, dijo finalmente. El juez alzó una ceja. ¿A qué se refiere? Sebastián se removió en la silla. Quizá no fui del todo justo en mis planteamientos iniciales. Valeria sintió que el corazón le daba un salto. No era una disculpa, pero tampoco era el ataque frontal de antes. Algo se estaba quebrando. El juez asintió lentamente. Es un avance reconocerlo. Luego volvió la mirada hacia Valeria. Señora, ¿desea agregar algo más? Valeria respiró profundo. Sentía la voz más estable que antes. Solo quiero decir que no busco venganza ni castigo, dijo. Solo quiero salir de aquí con mi dignidad intacta. Yo di todo lo que tenía por esta relación. Sebastián apretó los labios. No levantó la vista. El juez tomó nota, serio. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El juez se dirigió directamente al anciano. Usted, dijo con respeto contenido, ha observado este proceso con mucha atención. El anciano asintió. Así es. El juez dudó un segundo. Su presencia ha sido significativa. Sebastián levantó la cabeza bruscamente. El anciano habló con calma. No vine a influir. Vine a acompañar. El juez lo miró fijamente, como tratando de unir piezas. Aún así, su acompañamiento ha puesto en evidencia aspectos que no siempre se ven. El anciano inclinó la cabeza. Eso suele pasar cuando alguien se atreve a no mirar hacia otro lado. Sebastián no aguantó más. Esto es injusto, exclamó, levantándose un poco de la silla. Se me está juzgando por cosas que no están en el expediente. El juez golpeó el martillo con firmeza. Se le está juzgando por su conducta, señor. Sebastián volvió a sentarse, pálido. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y claridad. Ese hombre que tanto la había intimidado ahora parecía atrapado por sus propias palabras. El juez pidió un momento para revisar documentos adicionales. Mientras lo hacía, el silencio se volvió casi insoportable. Sebastián miraba al frente sin parpadear. El anciano permanecía inmóvil. Valeria sentía el pulso en las sienes, pero ya no quería huir. Recordó el camión, el anciano a punto de caer, su propio reflejo tembloroso esa mañana. Todo parecía conectado de una manera que apenas empezaba a entender. El juez levantó la vista. He tomado una decisión provisional, dijo. Dado el reconocimiento parcial del demandante y las circunstancias expuestas, este tribunal considera necesario replantear la distribución propuesta. Sebastián abrió la boca, pero no habló. Se suspende cualquier intento de despojo inmediato, continuó el juez. Y se reconoce la contribución no monetaria de la señora como elemento relevante. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran de alegría plena, pero sí de validación. Por primera vez, alguien decía en voz alta que su esfuerzo contaba. Sebastián se pasó una mano por el rostro. Señoría, murmuró. Yo solo quería cerrar este capítulo. El juez lo miró con dureza. Cerrar no significa destruir. El anciano asintió levemente. Valeria sintió una oleada de gratitud que casi la desbordó. No sabía qué más vendría, pero sabía que algo fundamental ya había cambiado. Ella ya no era invisible. La sesión se levantó nuevamente, con la indicación de que se reanudaría para dictar una resolución más detallada. Sebastián salió sin decir palabra. Esta vez no hubo amenazas, ni miradas despectivas. Solo prisa, y una sombra de derrota. Valeria se quedó sentada unos segundos más, respirando hondo. El anciano se levantó y le ofreció el brazo, como siempre. ¿Está bien?, preguntó. Valeria asintió. Sí. Cansada. Pero bien. El anciano sonrió con suavidad. Eso es avanzar. Al salir al pasillo, Valeria notó algo distinto. Varias personas la miraban con curiosidad, pero ya no con lástima. Algunos incluso le sonrieron. Un empleado del juzgado saludó al anciano con un gesto respetuoso, bajando un poco la cabeza. Valeria lo vio claramente esta vez. Su corazón dio un vuelco.
Ellos lo conocen, dijo en voz baja. El anciano no respondió de inmediato. Caminó unos pasos y luego habló. A veces el pasado camina con uno, aunque no se lo mencione. Valeria lo miró con más atención. Ya no tenía dudas, aquel hombre no era quien decía ser. Se sentaron de nuevo cerca de la ventana. El sol ya estaba más bajo, lanzando una luz dorada que suavizaba el ambiente. Valeria miró sus manos. Ya no temblaban. Pase lo que pase, dijo, no me arrepiento de haberlo ayudado en el camión. El anciano la miró con una mezcla de orgullo y afecto. Eso dice más de usted que cualquier sentencia. Valeria levantó la vista. Siento que hoy recuperé algo que había perdido. El anciano asintió. ¿Su voz? Un anuncio por altavoz interrumpió el momento, llamando a las partes para la fase final. Valeria se levantó con una calma nueva. Ya no sentía que caminara hacia un juicio, sino hacia una verdad largamente postergada. El anciano se puso a su lado, apoyándose en el bastón. Vamos, dijo. Es hora de que las cosas queden claras. Valeria respiró hondo y avanzó, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir no solo definiría un acuerdo legal, sino el cierre definitivo de una etapa en la que había aprendido, quizá de la forma más dura, que la dignidad no se negocia. La tercera entrada a la sala ya no le provocó a Valeria ese nudo paralizante en el estómago, pero sí una concentración distinta, como la que se siente antes de decir una verdad que no admite marcha atrás. Se sentó, acomodó la carpeta frente a ella y respiró hondo, consciente de cada latido. El anciano permaneció a su lado, con la mirada fija en el frente y el bastón apoyado con suavidad, como si el simple contacto con el suelo le diera equilibrio a todo el lugar. El juez entró sin preámbulos, tomó asiento y anunció que se procedería a escuchar las últimas consideraciones antes de la resolución. El silencio que siguió fue tan denso que Valeria pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado. Sebastián entró por la puerta lateral con pasos contenidos. Traía el rostro pálido y una carpeta distinta, más delgada. Sus ojos recorrieron la sala con rapidez hasta detenerse, por un segundo, en el anciano. Apartó la mirada de inmediato. Se sentó, juntó las manos y permaneció inmóvil, como si cada movimiento pudiera empeorar su situación. El juez comenzó preguntándole si mantenía su solicitud de despojo total. Sebastián tragó saliva. No, respondió, casi en un susurro. El juez levantó la vista. No. Sebastián negó con la cabeza. Solicito revisar los términos. Aquella frase, tan escueta, tuvo un efecto inmediato. Valeria sintió una presión en el pecho aflojarse apenas. No era justicia completa, pero era una grieta en la armadura de él. El juez asintió y tomó notas. Señora, dijo luego, dirigiéndose a Valeria, ¿desea presentar algo más? Valeria dudó un segundo. Miró la carpeta, la abrió y sacó la libreta vieja de tapas gastadas. La sostuvo con cuidado. Esto, dijo, no son recibos ni contratos. Son anotaciones de años. El juez la observó con atención. Valeria continuó, con voz firme, aquí están los gastos de la casa, los ahorros, los turnos extras, los meses en que no alcanzaba. No lo guardé para reclamar. Lo guardé para no olvidarme de quién fui. Sebastián apretó los labios. El juez pidió la libreta. Un secretario la recibió, y la acercó. El juez hojeó algunas páginas, deteniéndose en fechas y montos escritos a mano. No dijo nada, pero su expresión cambió. Sebastián levantó la mano. Señoría, eso no prueba propiedad, dijo con cautela. El juez lo miró con severidad. Prueba constancia. El anciano inclinó la cabeza, como si confirmara algo. El juez volvió a mirar a Valeria. Gracias, dijo. Eso es suficiente. Valeria cerró la libreta y la guardó, sintiendo un orgullo sereno. No necesitaba convencer a nadie de más, había dicho lo que debía. El juez pidió entonces que se hiciera constar la conducta observada durante el proceso. Habló de respeto, de trato digno, de equilibrio. Sebastián se removió en su asiento. No estoy aquí para ser juzgado moralmente, murmuró. El juez respondió con calma, aquí siempre se juzga algo más que papeles. El silencio volvió a instalarse. Valeria miró de reojo al anciano y notó algo nuevo. Dos empleados del juzgado se habían detenido cerca de la pared, atentos, como si aguardaran una señal. Uno de ellos inclinó levemente la cabeza al pasar el anciano. Valeria lo vio con claridad, y sintió un vuelco en el estómago. No era imaginación. Sebastián pareció notarlo también. Sus ojos siguieron el gesto y regresaron al anciano con una mezcla de desconcierto y alarma. El juez, sin anunciarlo, se dirigió al anciano. Señor, dijo con formalidad, le agradezco su presencia respetuosa. El anciano respondió con un leve gesto. Es lo mínimo. El juez dudó un segundo, como si midiera las palabras. Su experiencia se percibe. El anciano no respondió. Valeria contuvo la respiración. El juez retomó el hilo y anunció que dictaría una resolución parcial. Se reconoce la contribución no monetaria de la señora como esencial, dijo. Se descarta cualquier intento de despojo inmediato, y se ordena la revisión equitativa de bienes. Sebastián cerró los ojos un instante. Valeria sintió que la sala se iluminaba, no por la luz, sino por la claridad de esas palabras. No era el final, pero era justicia en movimiento.
Sebastián pidió la palabra por última vez. Acepto, dijo con voz tensa. Acepto revisar. El juez asintió. Bien. El martillo golpeó una vez. Se levanta la sesión. Valeria se quedó sentada unos segundos, procesando. El anciano se levantó con calma y le ofreció el brazo. Vamos, dijo en voz baja. Al salir, el pasillo ya no parecía hostil. Era solo un lugar de tránsito. A pocos pasos de la puerta, Sebastián se acercó, nervioso. Necesito hablar, dijo, sin mirarla a los ojos. Valeria se detuvo. Aquí no, respondió. Ni ahora. Sebastián apretó la mandíbula. Miró al anciano con recelo. Esto no se ha terminado, murmuró. El anciano lo observó con serenidad. Tiene razón, dijo. Para usted, apenas empieza. Sebastián se quedó inmóvil, como si esas palabras le hubieran calado más que cualquier amenaza. Se dio la vuelta y se fue, con pasos apresurados. Valeria y el anciano caminaron hasta la zona de bancas. El sol entraba a través de los ventanales, pintando el suelo de tonos cálidos. Valeria se sentó y dejó escapar un suspiro largo. Gracias, dijo. Por quedarse. El anciano la miró con afecto contenido. No hice nada extraordinario. Valeria negó con la cabeza. Sí lo hizo. Él sonrió apenas. Usted lo hizo primero. Valeria recordó el camión, el brazo extendido, el instante en que decidió no mirar a otro lado. Todo encajaba. Un funcionario se acercó con respeto y saludó al anciano por su apellido, en voz baja. Valeria lo escuchó. El anciano respondió con un gesto discreto. Cuando el funcionario se fue, Valeria lo miró, ya sin rodeos. Usted no es quien dice ser. El anciano suspiró. Nunca dije quién era. Valeria sonrió, con una mezcla de nervios y gratitud. Sea quien sea, me ayudó cuando más lo necesitaba. El anciano asintió. Eso es lo único que importa. El altavoz anunció que las partes serían citadas para la resolución final en breve. Valeria se levantó con una seguridad nueva. Ya no tenía miedo del desenlace. Había recuperado algo más valioso que un acuerdo, su voz y su postura. Miró al anciano y habló con convicción tranquila. Pase lo que pase, no vuelvo atrás. Él apoyó el bastón y sonrió con orgullo silencioso. Eso, dijo, ya es una victoria. La espera antes de la resolución final fue más larga de lo que Valeria imaginaba, no porque el reloj avanzara lento, sino porque su mente no dejaba de repasar cada escena del día, como si temiera que en cualquier momento todo pudiera revertirse. Caminó despacio hasta el patio interior del edificio, donde algunas plantas intentaban sobrevivir entre el concreto, y la sombra. Se sentó en una banca de metal, dejando que el sol tibio le tocara el rostro. A su lado, el anciano permanecía en silencio, observando a la gente pasar con carpetas bajo el brazo, rostros tensos, miradas cansadas. Valeria se dio cuenta de algo simple pero revelador. Ya no sentía vergüenza de estar ahí. Estar en ese lugar ya no significaba humillación, sino defensa. Sebastián apareció de nuevo, esta vez sin traje. Se había quitado el saco y lo llevaba colgado del brazo, la camisa ligeramente arrugada. Ese detalle, tan pequeño, le pareció a Valeria una señal clara de desgaste. Se detuvo a unos metros, como si dudara si acercarse o no. Finalmente lo hizo. Valeria, dijo, con un tono más bajo, menos agresivo. Ella lo miró sin levantarse. Habla, respondió. Sebastián tragó saliva. No pensé que llegaríamos a esto. Valeria soltó una risa breve, sin humor. Yo tampoco pensé que un día me llamarías vergüenza. Él bajó la mirada. Las cosas se salieron de control. Valeria negó con la cabeza. No. Las cosas mostraron lo que eran. El anciano no intervino. Solo observaba, atento, como quien sabe que algunas conversaciones deben darse sin testigos activos. Sebastián respiró hondo. Podemos arreglarlo, dijo. No digo volver. Digo llegar a un acuerdo sin más problemas. Valeria lo miró con calma. Eso es lo que estoy haciendo, respondió. Pero no bajo amenaza. Sebastián apretó los labios. Ese hombre, dijo señalando apenas con la cabeza al anciano, no es normal. Desde que apareció, todo cambió. Valeria lo miró con firmeza. No fue él. Fuiste tú. Sebastián se pasó la mano por el cabello, frustrado. No sabes lo que está en juego para mí, murmuró. Valeria se puso de pie lentamente. Yo sí lo sé, dijo. Mi vida. El silencio entre ellos fue incómodo, definitivo. Sebastián dio un paso atrás. Nunca quise destruirte, dijo, casi para sí mismo. Valeria lo miró con una mezcla de claridad y cansancio. Pero lo intentaste. Sebastián no respondió. Se dio la vuelta y se fue, esta vez sin prisa, como alguien que ya entendió que no puede huir de sí mismo. Valeria volvió a sentarse. Sus manos no temblaban. El anciano la miró con atención. Habló desde la costumbre, no desde el arrepentimiento, dijo. Valeria asintió. Eso sentí. El anciano apoyó el bastón en el suelo. Hiciste bien en no ceder. Valeria suspiró. Antes habría cedido. El anciano la miró con una leve sonrisa. Antes no eras la misma. Un empleado del juzgado se acercó con pasos medidos. Señora, dijo, en breve se dictará la resolución final. Por favor, prepárense.
Valeria asintió y se levantó. El anciano hizo lo mismo. Mientras caminaban hacia la sala, Valeria notó algo que ya no podía ignorar: la manera en que algunas personas saludaban al anciano, el respeto silencioso, la familiaridad contenida. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo en voz baja. El anciano la miró. Puedes. Valeria dudó un segundo. ¿Por qué me ayudó? El anciano no respondió de inmediato. Caminaron unos pasos más. Porque te vi ayudar cuando nadie miraba, dijo al fin. Y porque a veces la vida pone a las personas correctas en el momento exacto. Entraron a la sala una vez más. El juez ya estaba ahí, revisando documentos. La atmósfera era distinta, más clara, menos tensa. Sebastián tomó asiento al frente, serio, resignado. El juez levantó la vista y comenzó a hablar sin rodeos. Después de revisar los antecedentes, las conductas observadas y las declaraciones, este tribunal ha tomado una decisión. Valeria sintió el corazón latir con fuerza, pero no bajó la mirada. El anciano permanecía inmóvil a su lado, como un ancla. El juez continuó, detallando la distribución equitativa de los bienes, el reconocimiento formal de la contribución de Valeria, y la nulidad de cualquier intento de despojo. Cada frase era clara, firme, irreversible. Sebastián escuchaba con el rostro rígido. Cuando el juez terminó, preguntó si había objeciones. Sebastián negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. El juez asintió y golpeó el martillo. Queda resuelto. Valeria cerró los ojos un instante. No lloró. Sintió algo más profundo que el llanto, una liberación silenciosa. El anciano se inclinó ligeramente hacia ella. Se acabó, dijo. Valeria abrió los ojos y asintió. Sí. Sebastián se levantó sin mirarlos y salió de la sala con pasos rápidos, como si el aire ahí adentro le pesara demasiado. Valeria permaneció sentada unos segundos más, procesando. El juez la miró brevemente, y asintió con respeto. El anciano se levantó y le ofreció el brazo. Vamos, dijo. Al salir, el pasillo ya no parecía un laberinto. Era solo un lugar de paso hacia algo nuevo. Valeria respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era una amenaza, sino un espacio abierto. El sonido del martillo aún parecía vibrar en los oídos de Valeria mientras cruzaba el umbral de la sala por última vez. No había aplausos ni gestos dramáticos, solo un silencio distinto, liviano, como cuando una habitación se ventila después de años cerrada. Caminó por el pasillo con pasos tranquilos, casi medidos, consciente de cada movimiento. El edificio seguía siendo el mismo, frío y funcional, pero algo en ella había cambiado para siempre. A su lado, el anciano avanzaba con la misma calma de siempre, como si todo aquello hubiera sido parte de una rutina conocida. Valeria respiró hondo, y dejó que el aire llenara un espacio interno que durante mucho tiempo había estado ocupado por miedo. Al llegar al vestíbulo principal, la luz del exterior entraba con más fuerza. El ruido de la calle se filtraba como una promesa de vida normal. Valeria se detuvo un momento, mirando las puertas de vidrio, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Ya terminó, dijo en voz baja, más para sí misma que para el anciano. Él asintió. Terminó una parte, corrigió con suavidad. Valeria sonrió apenas. Entendía lo que quería decir. No era un final de cuento, era un comienzo sin disfraces. Un par de personas pasó cerca de ellos, hablando de otros casos, de otras pérdidas y otros acuerdos. Valeria se dio cuenta de algo curioso: por primera vez no sentía la necesidad de compararse con nadie. No sentía vergüenza por su historia ni por el lugar del que venía. Se sentía completa, incluso con las cicatrices. No sé cómo voy a empezar de nuevo, confesó de pronto. El anciano se detuvo y la miró. Empezar de nuevo no siempre significa empezar desde cero, respondió. A veces significa continuar sin el peso que no era tuyo. Valeria asintió lentamente. Esa frase se le quedó grabada. Al salir del edificio, el sol la obligó a entrecerrar los ojos. El calor era intenso, pero no molesto. La ciudad seguía su curso: autos, gente caminando, vendedores ambulantes. Todo parecía igual, y sin embargo, para Valeria, todo era distinto. Se apoyó un momento en la baranda, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. El anciano se acomodó el bastón y miró hacia la calle, como si buscara algo. ¿Y ahora?, preguntó Valeria. Él sonrió levemente. Ahora te toca decidir sin miedo. Valeria pensó en su casa, en las paredes pintadas por ella, en la llave que aún guardaba en el bolsillo. Pensó en volver, en abrir ventanas, en limpiar no solo el polvo, sino los recuerdos que ya no dolían igual. Un coche negro se detuvo a unos metros. Un hombre joven, de traje sobrio, bajó rápidamente y se acercó al anciano con respeto evidente. Disculpe, señor, dijo en voz baja. El anciano levantó una mano, deteniéndolo. Espere un momento. El hombre asintió y se quedó a unos pasos. Valeria observó la escena sin sorpresa. Ya no necesitaba confirmaciones. Sabía que aquel hombre no era un desconocido cualquiera. El anciano volvió la mirada hacia ella. Antes de irme, dijo, quiero que recuerdes algo. Valeria lo miró con atención. Hoy no ganaste porque alguien te defendió. Ganaste porque te atreviste a no ceder. Valeria sintió un nudo en la garganta.
Usted estuvo ahí, dijo. Él negó con la cabeza. Estuve porque tú estuviste para otro primero. El anciano sacó una tarjeta sencilla del bolsillo interno de su saco gastado, y se la extendió. No había títulos rimbombantes, solo un nombre y un número. Por si alguna vez necesitas orientación, dijo. Valeria tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Gracias, respondió. Por todo. El anciano la miró con una mezcla de afecto y orgullo. Cuida esa fortaleza que descubriste hoy, dijo. No la vuelvas a esconder. Valeria asintió, con los ojos brillantes. No lo haré. El hombre del traje se acercó de nuevo. El anciano se apoyó en el bastón, y dio un paso hacia el coche. Antes de subir, se detuvo y volvió a mirar a Valeria. Recuerda, dijo, la dignidad no se negocia. Se ejerce. Luego subió al vehículo, que se alejó lentamente entre el tráfico. Valeria se quedó de pie unos segundos, viendo cómo desaparecía. No sintió abandono, sino gratitud. Sabía que no volvería a verlo, pero tampoco lo necesitaba. Lo que había recibido no se iba con él. Valeria miró la tarjeta una vez más, y la guardó en su bolso. Luego caminó hacia la parada del transporte público. El mismo camión viejo llegó minutos después, con el mismo ruido y el mismo olor. Subió sin dudarlo. Esta vez no se sintió pequeña ni fuera de lugar. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad pasar. Pensó en Sebastián, no con rencor, sino con una claridad serena. Había sido una lección dura, pero necesaria. Pensó también en sí misma, en la mujer que había sido esa mañana, y en la que era ahora. No era invencible, pero tampoco invisible. Cuando bajó cerca de su casa, el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. Caminó por la calle conocida con paso firme. Algunos vecinos la miraron, curiosos. Valeria no bajó la mirada. Al llegar a su puerta, sacó la llave y la sostuvo un segundo antes de abrir. No era solo una puerta física, era el acceso a una vida que ahora le pertenecía de verdad. Entró, dejó el bolso sobre la mesa, y abrió las ventanas. El aire fresco llenó el espacio. Valeria sonrió. Se sentó en el sillón y cerró los ojos un momento. No había música épica ni aplausos. Solo silencio y paz. Pensó en el anciano, en el camión, en el gesto simple que había cambiado tanto. Entendió, con una claridad que no había tenido antes, que la bondad no siempre recibe recompensa inmediata, pero siempre deja huella. Y esa huella, tarde o temprano, se convierte en camino. La casa estaba silenciosa de una forma distinta a la de otras noches. No era el silencio tenso que había aprendido a soportar cuando Sebastián llegaba tarde o no llegaba, ni ese silencio cargado de reproches que flotaba incluso cuando hablaban. Era un silencio limpio, casi nuevo. Valeria dejó las llaves sobre la mesa, colgó el bolso en el respaldo de la silla y se quedó de pie un momento, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. Las paredes seguían siendo las mismas, los muebles también, pero algo esencial había cambiado. Ya no sentía que tuviera que pedir permiso para estar ahí. Caminó despacio por la sala, tocando con la punta de los dedos el borde del mueble, la cortina que ella misma había cosido, el marco de una foto que no había tenido valor de quitar. No lo hizo ahora tampoco. No por nostalgia, sino porque ya no le dolía mirarla. Fue hasta la cocina y abrió el refrigerador. Había poco, lo justo. Sacó un vaso con agua y bebió lentamente, como si quisiera saborear cada segundo de esa calma recién estrenada. Se sentó a la mesa y apoyó los codos, dejando caer el peso del día. El cansancio llegó de golpe, pesado, pero no era derrota, era ese agotamiento que aparece después de haber sostenido algo demasiado tiempo y, al fin, soltarlo. Cerró los ojos y dejó que la respiración se regulara. Por primera vez en años, no tenía miedo de quedarse a solas con sus pensamientos. El teléfono vibró sobre la mesa. Valeria lo miró sin tocarlo. Durante años, ese sonido había sido una alarma interna, una llamada a justificarse, a explicar, a disculparse. Ahora no. Tomó el teléfono con calma. Era un mensaje de Sebastián. Solo una frase: tenemos que hablar. Valeria lo leyó una vez, luego otra. No sintió rabia ni ansiedad. Sintió distancia. Dejó el teléfono boca abajo, y no respondió. No era el momento, y quizá ya no lo sería nunca. Entendió que no todas las conversaciones pendientes merecen ser retomadas. Se levantó y fue al cuarto. Abrió el armario y empezó a sacar ropa, no para empacar, sino para ordenar. Dobló prendas que había dejado de usar porque no eran adecuadas, colgó vestidos que había evitado ponerse para no incomodar. Cada gesto era pequeño, pero significativo. Era como recuperar fragmentos de sí misma que había ido guardando en silencio. En el cajón del fondo encontró el anillo. Lo tomó entre los dedos. No lo miró con rencor. Tampoco con tristeza profunda. Solo lo observó, consciente de que ese objeto ya no definía nada. Lo guardó en una cajita y la dejó en el fondo, no como un tesoro ni como un castigo, sino como un recuerdo cerrado.
Esa noche durmió profundamente. Sin sobresaltos. Sin revisar el teléfono a medianoche. Sin esperar pasos que no llegarían. Cuando despertó, la luz de la mañana entraba por la ventana, y el aire se sentía fresco. Se quedó unos minutos en la cama, estirándose, escuchando los sonidos del barrio que despertaba. Pensó en el día que tenía por delante. No había planes concretos, pero por primera vez eso no le daba miedo. Se levantó, se dio una ducha larga y se vistió sin prisa. Eligió ropa cómoda, no para agradar, sino para sentirse bien. Al salir a comprar pan, se encontró con una vecina que siempre había sido distante. «Buenos días», dijo la mujer, con un tono menos frío de lo habitual. Valeria respondió con una sonrisa. No necesitaba explicaciones ni validaciones. Caminó hasta la panadería, saludó al panadero, esperó su turno. Todo parecía normal, pero para ella cada gesto cotidiano tenía un valor distinto. Era la vida retomando su ritmo, ahora sin tensión. Al volver, se sentó en la sala con una libreta nueva que había comprado impulsivamente. La abrió, y escribió la fecha. No sabía exactamente qué iba a escribir, pero sentía la necesidad de hacerlo. Empezó con frases sueltas, ideas, recuerdos, cosas que había postergado. Pensó en buscar trabajo, en retomar habilidades que había dejado de lado. Pensó incluso en estudiar algo nuevo. No como una obligación, sino como una posibilidad. La palabra posibilidad le arrancó una sonrisa. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Valeria dudó un segundo y contestó. ¿Valeria?, preguntó una voz femenina, profesional. Le llamamos del juzgado para informarle que puede pasar mañana a recoger la documentación final. Valeria agradeció y colgó. Colocó el teléfono sobre la mesa, y respiró hondo. Era real. No había marcha atrás. No necesitaba revisar nada más. Todo estaba en orden. Al mediodía, decidió limpiar la casa. Abrió ventanas, sacó cosas que ya no necesitaba, donó ropa que llevaba años guardada. Cada bolsa que salía era un peso menos. En el proceso, encontró una nota vieja pegada detrás de un cajón, una lista de sueños que había escrito hacía años. Viajar, aprender, sentirse en paz. Valeria la leyó con atención. No se rió de su ingenuidad pasada, al contrario, sintió ternura. Todavía es posible, se dijo. Por la tarde, salió a caminar. El cielo estaba despejado, y el sol no era tan fuerte. Pasó por la parada del camión donde todo había comenzado el día anterior. Se detuvo un momento, y miró el lugar. Recordó el brazo extendido, el miedo, la decisión de no mirar a otro lado. No se sintió heroica. Se sintió humana. Y entendió que, muchas veces, eso basta para cambiar el rumbo de una vida. De regreso, encontró en el buzón una carta. No tenía remitente conocido. La abrió con cautela. Dentro había una hoja con una sola frase escrita a mano: la bondad siempre encuentra camino. No había firma. Valeria supo, sin necesidad de confirmación, de quién venía. Sonrió, conmovida, y guardó la hoja en la libreta nueva. No como una reliquia, sino como un recordatorio. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, pensó en el futuro con una calma que nunca había sentido. No sabía exactamente qué vendría, pero ya no le aterraba. Había atravesado algo duro y había salido de pie. Se dio cuenta de que no necesitaba grandes promesas ni finales espectaculares. Necesitaba respeto, y ahora sabía dárselo a sí misma. Se sentó a la mesa, comió despacio y miró por la ventana. La ciudad seguía viva, llena de historias que se cruzaban sin saberlo. Valeria levantó el vaso de agua como en un brindis silencioso y susurró: por mí. Y por primera vez, esas dos palabras bastaron. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, casi insolente en su calma, como si no supiera que dentro de Valeria todavía se acomodaban los restos de una vida que había cambiado de forma abrupta. Se levantó temprano, no por obligación, sino porque el sueño ya no la retenía. Preparó café y lo tomó despacio, de pie junto a la ventana, observando cómo el barrio despertaba. Escuchó pasos, puertas que se abrían, voces lejanas. Todo seguía igual afuera, pero dentro de ella algo se había reordenado. Ya no sentía ese nudo constante en el estómago. Había una tensión distinta, más ligera, como expectativa. Se arregló con cuidado para ir al juzgado a recoger los documentos finales. No buscaba impresionar a nadie, pero tampoco quería verse descuidada. Eligió una blusa clara y un pantalón sencillo, se recogió el cabello con paciencia, y se miró al espejo. No vio a una mujer derrotada ni a una vencedora arrogante. Vio a alguien que había sobrevivido sin endurecerse. Tomó su bolso y salió de casa cerrando con llave, consciente de ese gesto, sabiendo que ahora ese espacio le pertenecía sin discusión. En el camino, decidió ir de nuevo en transporte público. No por falta de opciones, sino porque sentía que era una forma de cerrar un círculo. El camión llegó lleno, como siempre. Subió, se sostuvo del tubo y buscó un lugar junto a la ventana. Nadie la miró con especial atención. Y eso le pareció bien. Mientras avanzaban por la ciudad, Valeria pensó en lo rápido que una vida puede cambiar sin pedir permiso. Recordó el miedo del día anterior, y se sorprendió de lo lejano que ya se sentía. No había desaparecido del todo, pero ya no la dominaba.
Al llegar al juzgado, el edificio le pareció menos imponente. Entró con paso firme, se dirigió a la ventanilla indicada, y esperó su turno. La empleada la atendió con corrección, y le entregó una carpeta con los documentos. Aquí está todo, dijo. Valeria revisó por encima, firmó donde correspondía y agradeció. Al guardar la carpeta, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. No era solo un final legal, era una confirmación, ahora todo dependía de ella. Mientras se alejaba del mostrador, escuchó una voz conocida detrás. Valeria. Se detuvo. Era Sebastián. Estaba de pie cerca de una columna, con expresión cansada. No llevaba traje, solo una camisa sencilla. Se acercó despacio. No sabía si vendrías hoy, dijo. Valeria lo miró sin hostilidad, pero con distancia. Tenía que hacerlo. Sebastián asintió. Yo también. Hubo un silencio incómodo. Quería decirte, empezó él, y se detuvo. Valeria esperó, sin prisa. Quería decirte que lo siento. La frase salió torpe, sin dramatismo. Valeria lo observó con atención. No vio arrepentimiento profundo, pero sí cansancio. Gracias por decirlo, respondió. Eso no cambia todo, pero cuenta. Sebastián bajó la mirada. No supe manejarlo, murmuró. Valeria no discutió. Eso es algo que tendrás que resolver tú. Sebastián asintió, como si aceptara una verdad inevitable. No te detendré, dijo. Valeria respiró hondo. Es lo mejor. Se dieron un último vistazo, sin rencor ni promesas, y cada uno siguió su camino. Valeria sintió un peso menos en los hombros. No necesitaba cerrar nada más. Al salir del edificio, el sol estaba alto. Caminó unos pasos, y se sentó en una banca del exterior, sacando la libreta nueva del bolso. La abrió y escribió una sola frase: hoy empiezo sin miedo. Cerró la libreta y sonrió. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no sentía urgencia por saberlo. Se levantó y caminó hacia la parada del camión, sintiéndose parte del mundo otra vez. Al llegar a casa, dejó la carpeta en un cajón, y se sentó en la sala. Pensó en el trabajo, en las posibilidades que había anotado el día anterior. Tomó el teléfono, y buscó un número que tenía guardado desde hacía años, el de una antigua compañera de la imprenta. Dudó un segundo y llamó. Hola, dijo cuando contestaron. Soy Valeria. Quería saber si aún trabajas ahí. La conversación fue breve, pero prometedora. Colgó con una sonrisa tímida. Era un pequeño paso, pero era suyo. Esa tarde ordenó papeles, limpió de nuevo, cocinó algo sencillo. Cada actividad cotidiana se sentía distinta, no como rutina, sino como construcción. Al caer la noche, se sentó en el sillón con la libreta y escribió más. No solo planes, también miedos, para no dejarlos crecer en silencio. Se dio cuenta de que no necesitaba ser valiente todo el tiempo, bastaba con no rendirse. Antes de dormir, miró por la ventana. El cielo estaba despejado y algunas estrellas se asomaban tímidas. Pensó en el anciano, en la carta, en la frase que había guardado. Sintió gratitud, pero también responsabilidad. La bondad que había dado había vuelto, sí, pero ahora le tocaba a ella sostener lo que había recibido. Apagó la luz y se recostó, con la sensación tranquila de quien sabe que, aunque el camino no será fácil, al menos ahora camina con los ojos abiertos y la espalda recta. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si la vida estuviera caminando de puntillas alrededor de Valeria, dándole espacio para acomodarse. No hubo llamadas insistentes ni mensajes incómodos. Sebastián desapareció de su rutina como una sombra que finalmente se retira cuando sale el sol. Valeria se dedicó a ordenar papeles, a limpiar rincones olvidados y, sobre todo, a observarse a sí misma con una atención nueva. Descubrió que ya no se levantaba con el pecho apretado ni se acostaba repasando discusiones inexistentes. Dormía mejor. Respiraba mejor. Eso, aunque simple, le parecía un logro enorme. Un martes por la mañana recibió una llamada de la imprenta. La voz al otro lado sonaba familiar, cálida. Le dijeron que necesitaban apoyo temporal, que habían recordado su disciplina y su habilidad. Valeria aceptó sin pensarlo demasiado. Colgó y se quedó sentada unos segundos, dejando que la emoción la alcanzara. No era el trabajo de sus sueños ni una solución definitiva, pero era un comienzo propio, sin favores ni deudas emocionales. Se preparó, y salió con una sensación de nerviosismo parecido al de un primer día de clases. El olor a tinta y papel la recibió como un recuerdo antiguo. Las máquinas seguían siendo ruidosas, el ambiente igual de exigente, pero Valeria se sintió curiosamente cómoda. Saludó a antiguos compañeros, recibió sonrisas, alguna que otra pregunta discreta. Nadie mencionó su divorcio. Nadie la miró con lástima. Trabajó concentrada, sintiendo el cansancio físico al final de la jornada, pero también una satisfacción honesta. Al volver a casa, se dio cuenta de que ese cansancio no la vaciaba, la llenaba. Esa noche, mientras cenaba algo sencillo, pensó en el contraste con su vida anterior. Antes, el esfuerzo parecía invisible. Ahora, cada hora trabajada tenía un sentido claro. Se dio cuenta de que había pasado años justificando el éxito de otro mientras minimizaba el suyo. Esa revelación no la llenó de rencor, sino de una determinación tranquila. Ya no iba a pedir permiso para existir.
Un fin de semana, decidió visitar a su tía, la única persona de la familia que siempre había mantenido cierta distancia crítica con Sebastián. Al verla, la tía la abrazó con fuerza. «Te ves distinta», dijo. Valeria sonrió. «Me siento distinta». Se sentaron a conversar, a ponerse al día. No hubo interrogatorios ni juicios. Solo escucha. Valeria entendió entonces cuánto había extrañado ese tipo de conversación sencilla, sin tensiones ocultas. De regreso a casa, pasó por el parque del barrio. Se sentó un momento en una banca y observó a los niños jugar, a parejas caminar, a personas mayores conversar. Pensó en lo fácil que es perderse cuando uno vive para cumplir expectativas ajenas. Recordó el camión, el gesto simple que había iniciado todo. Se preguntó cuántas personas pasaban por ese mismo lugar sin saber que una decisión pequeña podía cambiarlo todo. Sonrió con esa idea, no desde la soberbia, sino desde la humildad. Al llegar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una invitación a una charla comunitaria sobre derechos laborales y personales, organizada por una asociación local. Al pie, una nota escrita a mano: «Tu voz importa». Valeria sintió un escalofrío. No sabía quién la había enviado, pero entendió el mensaje. No se trataba solo de rehacer su vida en silencio, sino de no volver a esconderse. Esa noche pensó largo rato antes de dormir. No sabía si estaba lista para exponerse, para contar su historia, para convertirse en algo más que una superviviente discreta. Pero también sabía que el miedo ya no tenía el mismo poder sobre ella. Se prometió algo simple: no volvería a decir que no por costumbre. Si algo la asustaba, lo pensaría dos veces, no para huir, sino para decidir. A la mañana siguiente, aceptó la invitación, no porque se sintiera valiente, sino porque entendía que el silencio había sido parte del problema durante mucho tiempo. Preparó una taza de café, y escribió en su libreta una frase nueva: «No tengo que gritar para existir». Cerró la libreta con cuidado, como quien guarda una promesa. Mientras salía de casa rumbo al trabajo, el cielo estaba nublado, anunciando lluvia. Valeria caminó sin prisa, sintiendo el aire fresco en el rostro. Pensó que quizá la vida no se volvería fácil de un día para otro, pero tampoco tenía que ser una carga permanente. Había aprendido a sostenerse. Y eso, entendió, era una forma silenciosa pero poderosa de libertad. La charla comunitaria se realizó un jueves por la tarde en un salón sencillo, con sillas de plástico acomodadas en filas irregulares, y un pizarrón al fondo que todavía conservaba marcas de reuniones anteriores. Valeria llegó unos minutos antes y se sentó al final, con la libreta apoyada sobre las piernas. No conocía a casi nadie, pero eso ya no le producía ansiedad. Observó a las personas entrar poco a poco, mujeres de distintas edades, algunos hombres, rostros atentos, cansados, curiosos. Había algo honesto en el ambiente, una sensación de que nadie estaba ahí para aparentar. Cuando la charla comenzó, una mujer de voz firme habló sobre derechos, sobre límites, sobre el valor de reconocer el propio trabajo. Valeria escuchaba con atención, sintiendo que muchas de esas palabras parecían escritas para ella. En un momento, la expositora pidió a quienes quisieran compartir una experiencia que levantaran la mano. Valeria sintió el impulso inmediato de esconderse en la silla, pero algo dentro de ella se movió. Recordó la libreta, la frase escrita, la promesa que se había hecho. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano. Cuando le dieron la palabra, se puso de pie con el corazón acelerado. No habló de Sebastián por nombre, ni de detalles legales. Habló de sentirse invisible, de trabajar sin reconocimiento, de confundir amor con aguante. Su voz tembló al principio, pero no se quebró. A medida que hablaba, notó cabezas asintiendo, miradas que comprendían. No estaba sola en esa experiencia. Al terminar, hubo un aplauso suave, respetuoso. Valeria volvió a sentarse con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de alivio y vértigo. No había contado su historia para buscar lástima, sino para dejar de cargarla sola. Al finalizar la charla, varias personas se acercaron a agradecerle. Una mujer mayor le tomó la mano y le dijo: «Necesitaba escuchar eso». Valeria sonrió, conmovida. Entendió que su voz, aún sin gritar, podía tocar a otros. Esa noche volvió a casa caminando despacio. La lluvia había comenzado a caer, ligera, refrescando el aire. No corrió para resguardarse. Dejó que las gotas le mojaran el cabello y la ropa, como una especie de bautizo silencioso. Pensó en todo lo que había callado durante años y en cómo, poco a poco, estaba aprendiendo a decir no todo, no de golpe, pero lo suficiente. Al día siguiente, recibió un mensaje de la asociación invitándola a colaborar en futuras actividades. No le pedían que fuera experta ni portavoz, solo que estuviera presente. Valeria aceptó. No sabía exactamente qué podía aportar, pero intuía que su experiencia, sin adornos, tenía valor. En el trabajo, la rutina continuaba, pero ahora ella se permitía opinar, sugerir, decir no cuando algo no le parecía justo. Sus compañeros lo notaron. No hubo resistencia, solo ajuste. A veces, pensó, el cambio empieza cuando uno deja de pedir permiso.
Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el patio, encontró una caja vieja que había estado arrumbada en un rincón. Dentro había cuadernos, fotos, recortes. Entre ellos, una carta que ella misma se había escrito años atrás, en un momento de frustración, cuando soñaba con algún día sentirse libre. La leyó con atención. No se rió de su ingenuidad. Se emocionó al darse cuenta de que ese algún día había llegado, aunque no de la forma que imaginó. Guardó la carta en la libreta nueva, como un puente entre la mujer que fue y la que estaba siendo. Por la tarde, fue al mercado y se encontró con una vecina que antes evitaba. Esta vez, la conversación fue distinta. Hablaron de cosas simples, de precios, del clima. Al despedirse, la vecina le dijo, «Te ves más tranquila». Valeria respondió con honestidad, «Lo estoy aprendiendo». No necesitaba demostrar nada. La tranquilidad no era un trofeo, era un proceso. Esa noche, al sentarse a escribir, Valeria se dio cuenta de que ya no escribía desde el dolor, sino desde la claridad. Anotó ideas, reflexiones, incluso planes pequeños, ahorrar un poco, tomar un curso, viajar algún día. No eran grandes promesas, eran posibilidades reales. Cerró la libreta y se recostó, escuchando la lluvia golpear suavemente el techo. Pensó en el anciano, en la cadena invisible de decisiones que la habían llevado hasta ahí. Entendió que la vida no siempre devuelve de inmediato, pero cuando lo hace con sentido. Antes de dormir, miró su reflejo en el espejo. No vio perfección ni victoria absoluta. Vio coherencia. Y eso, comprendió, era una forma profunda de paz. Con el paso de las semanas, Valeria comenzó a notar cambios que no eran ruidosos, pero sí firmes, como raíces creciendo bajo tierra. Su rutina se volvió más estable. El trabajo en la imprenta ya no era temporal. Le ofrecieron un contrato más largo, y ella lo aceptó sin esa culpa antigua que antes sentía al priorizarse. Se levantaba temprano, preparaba su café, salía con paso seguro y regresaba cansada, pero satisfecha. El dinero no sobraba, pero ahora tenía un significado distinto, era fruto de su esfuerzo directo, no una concesión ni un favor condicionado. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas en el taller, una compañera se le acercó con una pregunta sencilla sobre un procedimiento. Valeria explicó con paciencia y claridad. Al final, la mujer sonrió y dijo, «Gracias, siempre sabes cómo hacerlo más fácil». Esa frase, tan simple, se quedó con ella todo el día, no porque inflara su ego, sino porque confirmaba algo que durante años había sido ignorado, su capacidad tenía valor propio. Ya no necesitaba que alguien más la validara desde una posición de poder. En casa, empezó a hacer pequeños cambios. No por borrar el pasado, sino por habitar el presente. Cambió de lugar algunos muebles, pintó una pared con un color claro que siempre le había gustado, y que antes había descartado por no combinar. Cada decisión, por pequeña que fuera, reforzaba su sensación de autonomía. Algunas noches se sentaba en el sillón con la libreta, y escribía sin rumbo fijo. Otras simplemente escuchaba música en silencio. Aprendía a disfrutar de su propia compañía sin sentirse incompleta. Un domingo por la mañana, recibió una llamada inesperada de su hermana menor, con quien había perdido contacto en los años más difíciles. Hablaron con cautela al principio, como tanteando un terreno frágil. Pero poco a poco la conversación se volvió más fluida. Se rieron de recuerdos antiguos, compartieron preocupaciones actuales. Antes de colgar, su hermana dijo, «Me alegra escucharte así». Valeria se quedó mirando el teléfono unos segundos después de la llamada. Entendió que no solo estaba reconstruyendo su vida, sino también puentes que había dejado descuidados por sobrevivir. En una de las reuniones de la asociación comunitaria, Valeria no habló. Escuchó historias distintas a la suya, pero atravesadas por el mismo hilo, personas que habían aprendido a callar demasiado. Al final, alguien comentó que hacía falta organizar talleres prácticos, algo accesible. Sin pensarlo demasiado, Valeria sugirió ayudar con la logística, con la impresión de materiales, con lo que supiera hacer. La idea fue bien recibida. No era protagonismo, era participación. Salió de ahí con una sensación nueva, pertenencia. Esa noche soñó con el camión. No como una escena de miedo, sino como una imagen tranquila. El anciano estaba sentado, mirándola con esa serenidad que parecía atravesarlo todo. No dijo nada. Solo asentía. Al despertar, Valeria sonrió. No necesitaba interpretaciones místicas. Sabía que ese sueño era su mente acomodando gratitud. Días después, se cruzó con Sebastián en el supermercado. Fue un encuentro breve, inesperado. Él estaba en la fila, con el carrito medio vacío. Se miraron, y asintieron en silencio. No hubo reproches ni intentos de conversación. Valeria sintió algo parecido a la neutralidad. No era perdón explícito, pero tampoco rencor. Era aceptación de que cada uno seguía su camino. Al salir del lugar, se dio cuenta de que ese encuentro, que antes la habría desestabilizado, ahora no tenía poder sobre ella.
Al llegar a casa, encontró un correo electrónico de la asociación confirmando fechas para los talleres, y agradeciéndole su apoyo. Valeria respondió con entusiasmo moderado. No quería abarcar más de lo que podía, pero tampoco quería esconderse. Aprendía a medir sin desaparecer. Preparó una cena sencilla y comió con calma, escuchando la radio de fondo. Se permitió ese placer cotidiano sin culpas. Antes de dormir, volvió a escribir en la libreta. Esta vez no sobre el pasado ni sobre planes lejanos. Escribió sobre el presente, sobre cómo se sentía al caminar por su casa sin tensión, sobre el orgullo silencioso de sostenerse, sobre la certeza de que no todo estaba resuelto, pero ya no estaba perdida. Cerró la libreta y la dejó en la mesa de noche. Apagó la luz y se recostó. En la oscuridad, pensó en una verdad simple que había aprendido a fuerza de experiencia: la dignidad no llega cuando otros la conceden, sino cuando uno deja de renunciar a ella. Y con ese pensamiento, se quedó dormida, sabiendo que aún faltaban capítulos por escribir, pero confiando, por primera vez en mucho tiempo, en su propia voz para narrarlos. El taller comunitario se llevó a cabo un sábado por la mañana en el mismo salón donde Valeria había hablado por primera vez. Esta vez llegó temprano, con una caja de folletos recién impresos bajo el brazo y una sensación extraña en el pecho, una mezcla de responsabilidad y entusiasmo. No estaba ahí como víctima ni como ejemplo perfecto, sino como alguien que había decidido no desaparecer. Colocó las hojas sobre una mesa, acomodó las sillas y saludó a quienes iban llegando. Al ver rostros conocidos y otros nuevos, entendió que aquel espacio ya no le resultaba ajeno. Era parte de algo. Durante el taller, Valeria no tomó el micrófono, ayudó a repartir materiales, explicó procesos simples, escuchó dudas. Cuando alguien se acercaba con una pregunta personal, ella respondía sin imponer, sin dramatizar. Descubrió que sabía hacerlo, acompañar sin cargar. En un descanso, una joven se sentó a su lado, y le confesó en voz baja que estaba pensando en separarse, pero que tenía miedo de no poder sola. Valeria no le dio consejos grandilocuentes. Solo dijo: el miedo no se va de golpe. Pero no te define. La joven asintió, con los ojos húmedos. Valeria sintió un nudo en la garganta, no por dolor, sino por reconocimiento. Al terminar la jornada, regresó a casa cansada, pero con una energía distinta. Preparó té y se sentó junto a la ventana, mirando cómo el cielo se tornaba rosado al atardecer. Pensó en cómo había llegado hasta ahí sin planearlo, paso a paso, diciendo sí a cosas pequeñas. Entendió que la reconstrucción no era un evento, sino una serie de decisiones cotidianas. No siempre valientes, pero honestas. Esa semana recibió una propuesta inesperada en la imprenta. Le ofrecieron encargarse de la coordinación de pedidos pequeños, algo que implicaba más responsabilidad, pero también confianza. Valeria pidió un día para pensarlo. Antes habría aceptado de inmediato, por miedo a perder la oportunidad. Ahora quería decidir con claridad. Esa noche sacó la libreta y escribió pros y contras, sin dramatizar. Al día siguiente, aceptó. No porque se sintiera obligada, sino porque se sentía capaz. Con el nuevo rol llegaron desafíos. Días largos, errores que corregir, conversaciones incómodas. Valeria se sorprendió a sí misma poniendo límites, pidiendo aclaraciones, diciendo no entiendo sin vergüenza. A veces se equivocaba y lo admitía. Lejos de debilitarla, eso la fortalecía. Empezó a notar que su opinión era tomada en cuenta. No como favor, sino como resultado. Una tarde, al salir del trabajo, pasó por la parada del camión y vio a un anciano esperando, apoyado en un bastón. Dudó un segundo y luego se acercó. ¿Necesita ayuda?, preguntó. El hombre sonrió y aceptó. Valeria lo acompañó a subir cuando llegó el transporte. El gesto fue simple, casi automático. Mientras el camión arrancaba, Valeria se dio cuenta de algo que la hizo sonreír. Ya no esperaba nada a cambio. Ayudaba porque quería, no porque necesitara ser vista. Esa diferencia era enorme. En casa, comenzó a organizar sus finanzas con cuidado. No para obsesionarse, sino para darse seguridad. Hizo un presupuesto, abrió una cuenta de ahorro pequeña, se propuso metas realistas. Cada peso guardado era un recordatorio de que podía sostenerse. No era riqueza, era estabilidad. Y eso, para ella, era libertad. Un viernes por la noche, su hermana la invitó a cenar. Compartieron una comida sencilla y una conversación larga. Hablaron de la infancia, de decisiones tomadas, de errores. En un momento, su hermana le dijo: me alegra que no te hayas endurecido. Valeria lo pensó un segundo y respondió: yo también. Sabía que podría haber salido de todo aquello con amargura. No lo había hecho, y eso era una elección diaria. Al volver a casa, encontró un mensaje en el teléfono de un número desconocido. Solo decía: espero que estés bien. Valeria supo quién era. No respondió. No por rencor, sino porque ya no necesitaba cerrar ese círculo. Borró el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa. Sintió una paz serena. Antes de dormir, abrió la libreta una vez más. Escribió sobre el taller, sobre el trabajo, sobre la ayuda al anciano en la parada. Se dio cuenta de que la bondad había vuelto a su vida sin ruido, integrada a su rutina. No como sacrificio, sino como elección consciente. Cerró la libreta y se recostó.
Mientras apagaba la luz, pensó en algo que había entendido recientemente: la fuerza no siempre se siente como impulso o euforia. A veces se siente como constancia, como levantarse cada día y no traicionarse. Con esa certeza tranquila, se quedó dormida, sabiendo que aún quedaban capítulos por vivir, pero confiando en que ahora tenía las herramientas internas para atravesarlos sin perderse a sí misma. El ritmo de los días comenzó a asentarse con una naturalidad que Valeria no había conocido antes. Ya no contaba las semanas desde el divorcio ni medía su progreso en comparación con nadie. Simplemente vivía. Se levantaba temprano, preparaba su café y revisaba mentalmente lo que tenía por delante sin sentir ese peso invisible que antes la acompañaba incluso en los momentos tranquilos. En la imprenta, el nuevo rol le exigía atención y organización, y aunque al principio le costó adaptarse, pronto descubrió que tenía una habilidad especial para anticipar problemas y resolverlos sin elevar la voz. Esa serenidad práctica se volvió su sello. Una mañana, mientras revisaba pedidos, el encargado se acercó y le pidió su opinión sobre un cambio en el proceso. Valeria explicó con claridad lo que veía, y propuso una solución sencilla. El hombre asintió y dijo: hagámoslo así. Esa frase, tan breve, tuvo un efecto profundo, no porque buscara aprobación, sino porque confirmaba algo que había aprendido recientemente: su criterio era confiable. No necesitaba imponerse ni justificarse de más. Bastaba con hablar cuando era necesario. Al salir del trabajo ese día, decidió caminar un poco antes de tomar el transporte. El aire estaba fresco, y el cielo comenzaba a oscurecer. Pasó frente a una librería pequeña que siempre había ignorado. Entró casi por impulso. Recorrió los estantes con calma, tocando los lomos de los libros, leyendo títulos. Compró uno sin pensarlo demasiado y salió con una sensación infantil de entusiasmo. En casa, lo dejó sobre la mesa, como una promesa que no necesitaba cumplirse de inmediato. Esa noche, recibió una llamada de la asociación comunitaria. Querían organizar una jornada más grande, y le preguntaron si estaría dispuesta a coordinar algunos aspectos logísticos. Valeria dudó un segundo, no por miedo, sino por honestidad. Puedo ayudar, dijo, pero necesito saber hasta dónde. Acordaron tareas claras, tiempos realistas. Colgó satisfecha. Aprendía a decir sí sin desaparecerse en el proceso. Los días siguientes fueron intensos. Trabajo, reuniones, organización. Valeria se sorprendió manejando agendas, resolviendo imprevistos, pidiendo apoyo cuando lo necesitaba. No todo salió perfecto. Hubo errores, retrasos, momentos de cansancio. Pero algo era distinto: ya no se castigaba por fallar. Aprendía, corregía y seguía. Esa actitud la sostenía más que cualquier elogio. Un sábado por la mañana, mientras acomodaba materiales para la jornada, vio llegar a la joven que había conocido en el primer taller. Se acercó con una sonrisa tímida, y le dijo que había tomado una decisión importante en su vida. No entró en detalles. No hizo falta. Valeria la escuchó y asintió, entendiendo que cada proceso es único. Cuando la joven se fue, Valeria sintió una emoción profunda, no de orgullo, sino de humildad. No había cambiado la vida de nadie. Solo había estado presente. Y eso, a veces, es suficiente. Esa tarde, al regresar a casa, encontró un sobre en el buzón. Dentro había una nota breve, sin firma: gracias por no mirar a otro lado. Valeria se quedó un momento inmóvil. No necesitaba saber quién la había enviado. La guardó en la libreta, y sonrió. Entendió que la vida no siempre devuelve de la misma forma, pero sí con coherencia. Días después, se encontró con Sebastián de nuevo, esta vez en una reunión informal del barrio. Fue un encuentro breve, cordial, distante. Hablaron de cosas prácticas. No hubo reproches ni intentos de acercamiento. Valeria notó algo que la sorprendió: ya no necesitaba cerrar esa historia con palabras. Estaba cerrada en ella. Esa noche, sentada en su sala, abrió el libro que había comprado. Leyó unas páginas, y luego lo dejó. Miró alrededor. La casa estaba ordenada, pero no impecable. Había plantas nuevas en la ventana, papeles sobre la mesa, vida en curso. Pensó en todo lo que había cambiado sin ruido. En cómo había aprendido a confiar en sus decisiones, incluso cuando no tenía certezas absolutas. Antes de dormir, escribió en la libreta una reflexión simple: no necesito volverme alguien distinto, necesitaba volver a mí. Cerró la libreta y apagó la luz. Mientras el silencio de la noche la envolvía, sintió una gratitud tranquila. No por haber ganado algo extraordinario, sino por haber recuperado lo esencial. La jornada comunitaria fue más concurrida de lo que habían previsto. Desde temprano, el salón se llenó de voces, pasos, saludos tímidos y miradas expectantes. Valeria llegó con tiempo, revisó listas, acomodó mesas, distribuyó tareas. No sentía nervios como antes, sentía concentración. Se movía de un lado a otro con naturalidad, resolviendo pequeños problemas sin dramatizar. Cuando algo no estaba listo, pedía ayuda. Cuando alguien se sentía abrumado, escuchaba. Descubrió que liderar no era empujar, sino sostener el ritmo para que otros pudieran avanzar.
Durante una de las charlas, se quedó de pie al fondo del salón observando. Vio a personas que, como ella meses atrás, llegaban con los hombros caídos y los ojos llenos de dudas. Vio cómo, poco a poco, algunas enderezaban la espalda al escuchar historias parecidas a las suyas. Valeria no habló ese día. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente, y eso le dio una paz inesperada. Al terminar el evento, mientras recogían las sillas, una mujer se le acercó y le preguntó cómo había empezado todo para ella. Valeria pensó unos segundos antes de responder. Con una decisión pequeña, dijo: no mirar a otro lado. La mujer asintió, como si esa frase encajara con algo que llevaba tiempo buscando. Valeria sonrió con suavidad. No había recetas mágicas, solo elecciones conscientes. Esa noche volvió a casa exhausta. Se quitó los zapatos, y se sentó en el suelo un momento, apoyando la espalda contra el sillón. Cerró los ojos y respiró. El cansancio era profundo, pero no vacío. Era el cansancio de haber estado presente. Se levantó despacio, preparó algo ligero para comer y se dio una ducha larga. Mientras el agua corría, pensó en lo lejos que había quedado la mujer que temblaba en una sala de audiencias. No la juzgó. La abrazó en silencio. Los días siguientes fueron más tranquilos. En la imprenta, el trabajo seguía con su ritmo habitual. Valeria se permitía pausas, se organizaba mejor. Un compañero nuevo le pidió orientación, y ella se la dio sin sentirse superior ni insegura. Notó que ya no se disculpaba por existir. Esa simple observación la hizo sonreír. Un jueves por la tarde, al salir del trabajo, decidió caminar hasta casa. El cielo estaba cubierto, y el aire olía a lluvia próxima. Pasó por la parada del camión y se detuvo un instante, como lo hacía a veces. Observó a la gente esperar, rostros cansados, mochilas gastadas, miradas perdidas. Vio a un anciano de pie, apoyado en un bastón. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció el asiento cuando el transporte llegó. El hombre agradeció con una sonrisa. Valeria se sentó más atrás y miró por la ventana. No sintió nostalgia ni expectativa. Solo coherencia. Al bajar, la lluvia comenzó a caer. Caminó bajo el agua sin apuro, dejando que las gotas le refrescaran el rostro. Pensó en lo impredecible de la vida, en cómo un gesto puede abrir caminos que no se ven de inmediato. Llegó a casa empapada y riendo sola, como si esa risa fuera una celebración íntima. Esa noche, al revisar el buzón, encontró una carta del banco confirmando el primer depósito de su ahorro. No era mucho, pero la hizo sentir segura. Guardó el papel en una carpeta, y se sentó a escribir en la libreta. No escribió planes grandiosos. Escribió agradecimientos simples, por el trabajo, por la calma, por la claridad. Cerró la libreta y la dejó a un lado. Antes de dormir, recibió un mensaje de su hermana preguntando cómo estaba. Valeria respondió con honestidad: cansada, pero en paz. Apagó el teléfono y se recostó. En la oscuridad, recordó una frase que había escuchado en la charla comunitaria: la libertad no siempre se siente como euforia, a veces se siente como quietud. Valeria entendió que eso era exactamente lo que estaba viviendo. Mientras el sueño la alcanzaba, pensó en el futuro sin ansiedad. No sabía qué vendría después, pero ya no sentía la necesidad de controlarlo todo. Había aprendido a confiar en su capacidad de responder, no de prever. Y esa confianza, silenciosa y firme, era el regalo más grande que se había dado a sí misma. El tiempo empezó a fluir de una manera distinta, sin fechas marcadas con ansiedad ni cuentas regresivas mentales. Valeria dejó de pensar en su vida como una reconstrucción y comenzó a sentirla simplemente como vida. Los días ya no se medían por lo que había perdido ni por lo que debía demostrar, sino por lo que estaba viviendo en el presente. En la imprenta, su rol se había consolidado y, sin darse cuenta, se había convertido en una referencia tranquila para otros. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía escuchar y actuar sin imponerse. Esa forma de estar, tan ajena a la presión y al ruido, se volvió su mayor fortaleza. Una tarde, mientras cerraba pedidos, el encargado le comentó que estaban pensando en ampliar el equipo y le preguntó si le interesaría capacitar a alguien nuevo. Valeria no respondió de inmediato. Pensó en lo que significaba enseñar sin anularse, guiar sin cargar con todo. Sí, dijo finalmente, si lo hacemos con tiempo y claridad. El hombre asintió, satisfecho. Valeria sonrió para sí. No estaba aceptando por miedo a perder, sino por confianza en lo que podía aportar. En casa, los cambios continuaban de forma sutil. Ya no revisaba el teléfono con inquietud ni esperaba mensajes que no llegaban. Cuando Sebastián aparecía en algún pensamiento, no lo expulsaba ni lo alimentaba. Lo dejaba pasar, como se deja pasar una nube. Entendió que sanar no siempre significa olvidar, sino recordar sin que duela. Esa comprensión le dio una serenidad profunda. Un sábado por la mañana decidió ordenar el cuarto que había usado como bodega durante años. Sacó cajas, limpió polvo, abrió ventanas. Entre los objetos encontró fotografías antiguas, cartas, recuerdos de etapas distintas. No los rompió ni los idealizó. Los miró con respeto, y los guardó en una caja más pequeña. Se dio cuenta de que ya no necesitaba esconder su pasado para avanzar. Podía integrarlo sin cargarlo.
Ese mismo día, por la tarde, recibió una llamada de la asociación comunitaria. Le propusieron participar en una reunión con otras organizaciones del barrio para compartir experiencias. Valeria aceptó asistir, no como representante oficial, sino como alguien que había aprendido desde adentro. Durante la reunión, escuchó historias duras, pero también llenas de dignidad. Cuando habló, lo hizo con sencillez, no dio discursos. Compartió procesos. Notó cómo algunas personas se relajaban al escucharla, como si su forma de contar les permitiera respirar. Al volver a casa, caminó un tramo largo antes de tomar el transporte. El cielo estaba despejado, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Pensó en cómo había aprendido a moverse sin prisa, sin esa urgencia constante por llegar a algún lugar simbólico. Ya estaba donde tenía que estar. No era un destino final, era un punto firme desde el cual podía elegir. Esa noche soñó que caminaba por una calle larga, sin miedo, sin prisa, sin mirar atrás. Al despertar, no sintió la necesidad de interpretar el sueño. Simplemente lo aceptó como una imagen amable. Se levantó, preparó desayuno y abrió la libreta. Escribió una frase corta: estoy bien donde estoy. Cerró la libreta y se quedó un momento mirando por la ventana. Días después, recibió una invitación para participar en un pequeño curso de formación relacionado con su trabajo. No era obligatorio ni inmediato. Valeria lo pensó con calma y se inscribió, no para probar nada, sino porque tenía curiosidad. Esa palabra, curiosidad, le pareció un buen indicador de salud emocional. Volver a interesarse sin miedo a fallar era una señal clara de que algo se había sanado. Una tarde, al salir del curso, pasó por la parada del camión, y vio a una mujer llorando en silencio. Dudó un segundo, luego se acercó y le ofreció un pañuelo. No preguntó nada. La mujer lo aceptó, y murmuró un gracias. Valeria se sentó a su lado sin invadir. Compartieron el silencio hasta que llegó el transporte. Al subir, cada una tomó un rumbo distinto. Valeria no se quedó pensando en eso todo el día, pero sí sintió una coherencia profunda. Estaba actuando desde quien era ahora. Esa noche, al acomodar la casa, notó lo natural que se sentía todo. No había grandes celebraciones ni finales cinematográficos. Había continuidad. Y eso le bastaba. Antes de dormir, escribió en la libreta una última reflexión del día: no necesito que la vida sea perfecta. Necesito que sea honesta. Apagó la luz con esa certeza y se dejó envolver por el descanso, sabiendo que lo que había construido no dependía de nadie más que de su compromiso consigo misma. La mañana llegó sin anuncios especiales, como llegan las cosas que de verdad importan. Valeria se despertó antes de que sonara el reloj y permaneció unos segundos acostada, observando cómo la luz suave se filtraba por la cortina. No había ansiedad esperando el día ni urgencia por llenarlo de sentido. El sentido ya estaba ahí. Se levantó, preparó café y se sentó junto a la ventana, sosteniendo la taza caliente entre las manos. Pensó en todo lo que había atravesado, y se sorprendió al notar que ya no lo sentía como una herida abierta, sino como una historia integrada, una que podía mirar sin temblar. Ese día no tenía grandes planes. Iba a trabajar, luego pasaría por el mercado y quizá ayudaría a su hermana con un trámite pendiente. Actividades simples, normales. Y sin embargo, había algo profundamente distinto en cómo se disponía a vivirlas. Se vistió con calma, eligió ropa cómoda y salió de casa cerrando la puerta con ese gesto consciente que se había vuelto un ritual silencioso, el recordatorio de que ese espacio, esa vida, eran suyos. En el trabajo, la jornada transcurrió sin sobresaltos. Valeria organizó pedidos, respondió preguntas, corrigió un error a tiempo. Al final del día, el encargado se le acercó y le agradeció por su constancia. Ella sonrió, y respondió con naturalidad. Ya no guardaba esas palabras como si fueran excepcionales. Las recibía, y seguía. Había aprendido a no convertir el reconocimiento en una medida de su valor. Al salir, el cielo estaba claro y el aire tibio. Caminó hasta la parada del camión, como tantas otras veces. Mientras esperaba, observó a la gente a su alrededor, rostros cansados, risas breves, miradas distraídas. Pensó en cuántas historias se cruzaban sin saberlo, en cuántas decisiones pequeñas cambiaban destinos sin hacer ruido. El camión llegó y subió. Encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la cabeza en el vidrio, mirando la ciudad pasar. Recordó, sin dolor, el primer día en que había tomado ese mismo transporte con el corazón encogido. Recordó el miedo, la vergüenza, la sensación de estar sola frente a todo. Y también recordó el gesto simple que había encendido una cadena de cambios. Sonrió levemente. No con nostalgia, sino con gratitud. Entendió que no había sido rescatada, se había permitido ser acompañada, y eso era distinto. Al bajar cerca de su casa, pasó por la panadería y compró algo dulce. No era una celebración formal, solo un pequeño gusto. Caminó despacio, sin prisa. Al entrar a casa, dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y se sentó en el sillón. El silencio la envolvió, pero ya no era vacío. Era espacio. Espacio para pensar, para sentir, para simplemente estar. Sacó la libreta, y la abrió por la última página escrita. Leyó algunas frases, algunas reflexiones. Vio el recorrido, no como una línea recta, sino como un camino lleno de curvas, pausas y avances inesperados. Tomó el bolígrafo y escribió despacio, sin corregirse: no me salvó un milagro. Me salvó no rendirme.
Cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. Más tarde, llamó a su hermana y hablaron de cosas simples. Rieron. Planearon verse el fin de semana. Valeria colgó con una sensación cálida en el pecho. No era euforia, era estabilidad. Se levantó, preparó una cena ligera y comió sin distracciones, disfrutando el sabor, el momento. Después lavó los platos, y abrió la ventana. El aire nocturno entró suavemente. Antes de ir a dormir, se miró en el espejo del pasillo. No buscó aprobación ni señales de éxito. Se miró con honestidad. Vio cansancio, sí, pero también firmeza. Vio a una mujer que había aprendido a escucharse y a respetarse. Apagó la luz y se recostó, dejando que el silencio de la noche la abrazara. Mientras el sueño llegaba, pensó en una verdad que ella no necesitaba repetir en voz alta: la bondad no es debilidad, y la dignidad no depende de circunstancias externas. No todo gesto tiene recompensa inmediata, pero todo acto sincero deja una huella. Valeria había aprendido eso no desde la teoría, sino desde la vida. Y así, sin aplausos ni finales grandiosos, se cerró ese capítulo. No con un punto final definitivo, sino con una pausa serena. Porque la historia no terminaba ahí. Continuaba, cada día, en la forma tranquila y firme en la que Valeria eligió vivir, caminar y no volver a mirarse como alguien pequeño. Ahora sabía quién era. Y eso, al final, era la verdadera victoria.